Este chico come insectos para volverse más fuerte. Después de renacer 300 años en el futuro, la tierra estaba cubierta de maná, pero Don tenía un cuerpo maldito por el maná, incapaz de despertar su talento porque el maná en su cuerpo era veneno. Pero antes de renacer, él era el demonio del veneno. Ahora se ha convertido en un genio en su mundo. Mientras todos usan maná para luchar, él convierte el maná en muerte. Comenzando en el año 2326, la historia nos lleva al territorio del Imperio Samán. Gritando para detenerla, advierten que si la pierden, todos estarán muertos. Corriendo por el bosque, un hombre se pregunta qué pudo haber hecho. Casi sin aliento, se cuestiona por qué están intentando deshacerse de él con tanta insistencia. En ese momento, una voz grita su nombre, Kim Tae-Hoo, ordenándole que se detenga de inmediato. Justo después, una fuerte explosión ocurre justo en el camino frente a él. Llevando la mano al pecho, se queja de que su corazón está fallando nuevamente. Completamente sin fuerzas, cae de rodillas en el suelo del bosque. Entonces el teniente pregunta si huyó solo para tener otro ataque en el camino. Luego, el primer teniente Han Gin-dong se revela con su pelotón justo detrás. Acorralado al borde del acantilado, enfrenta al grupo que se acerca hacia él. Desesperado, grita preguntando por qué están haciéndole eso. Con una sonrisa, el teniente dice que un rechazado como él ya debería haber muerto. Entonces saca su espada y pregunta por qué continuó provocándola. Confundido, Tae-Hoo pregunta si se refiere a Honda Mitsui. Advirtiéndole que tenga cuidado, dice que sea madrastra o no, ella es su madre. Sin dudar, avanza y ataca con la espada en su dirección. Paralizado, Tae-Hoo solo observa la hoja acercarse rápidamente a su cuerpo. Con una mirada fría, el teniente simplemente ordena que muera allí mismo. En un movimiento rápido, la hoja atraviesa su pecho sin ninguna piedad. Con la fuerza del impacto, es arrojado hacia atrás, cayendo del acantilado. Viéndolo caer, el teniente comenta que el dominio Paju será heredado por los hijos. Mientras el cuerpo se desploma, él simplemente se despide con un simple adiós. Retrocediendo 300 años en el tiempo, la escena nos muestra la ciudad en 2026. Ese día, el cielo fue completamente oscurecido debido a un eclipse total. Fue entonces cuando la mana finalmente descendió sobre la tierra por primera vez. Como resultado, el 90% de toda la humanidad fue exterminado. Después de eso, con las ciudades en ruinas, la civilización colapsó, pero aquellos que sobrevivieron se adaptaron y reconstruyeron la civilización desde cero. En ese proceso, bestias y plantas tóxicas surgieron, dando inicio a una nueva guerra. Con la guerra prolongándose, surgió un sistema de clases basado en la mana. Revelando su linaje, cuenta que su padre es el maestro Kim Un-ban. A pesar de ser el primogénito, era un rechazado que vivía envenenado por la mana. Flotando en el vacío, dice que intentó ser inmortal, pero ese no es el reino inmortal. Al ver las construcciones extrañas, se pregunta en qué lugar podría estar ahora. Entonces se gira hacia la figura y pregunta si sabe qué está ocurriendo. Con un agujero en el pecho, flota sin rumbo en ese espacio desconocido. De repente, se da cuenta de que, de alguna manera, no ha muerto. En ese momento, una figura misteriosa aparece flotando justo frente a él. Ordenándole que se levante, la figura le exige que muestre su rostro de inmediato. Ambos se miran fijamente, con la figura observándolo de manera curiosa. Entonces descubre que aquel es el demonio del veneno absoluto, Dang Gunak. Siendo el jefe del clan Tang, era un maestro del veneno y las armas. En su época, los cultos demoníacos estaban devorando todo el mundo de las artes marciales. Pero al final, logró derrotar al líder del culto, el gran demonio celestial. Usando solo un puñado de agua envenenada, se convirtió en el maestro del Murim. Entonces descubre que aquel es quien comparte la misma alma que él. En sus últimos años, entrenó para trascender la mortalidad y finalmente ascender. En ese proceso, su alma terminó conectándose con la del joven Tae-Hoo. En el momento en que se dieron cuenta, sus recuerdos invadieron la mente del joven. Confundido, Tae-Hoo pregunta si Dang Gunak es, en realidad, él mismo. Al ver los recuerdos, Dang Gunak pregunta si esa era la vida del joven. Reconoce a Kim Tae-Hoo, la persona que comparte la misma alma que él. Diciendo que tiene el mismo potencial, comenta cómo Tae-Hoo fue despreciado por todos. Después de verlo todo, finalmente dice que ahora entiende toda la situación. Explicando sobre el lugar, revela que ese es el mundo interior de sus almas. Entonces afirma que uno es el otro, ya que son la misma persona. Advirtiendo sobre el futuro, dice que dejará atrás su experiencia y conocimiento. Continúa diciendo que si el joven entrena de ahora en adelante, la promesa es que se convertirá en el maestro supremo de ese mundo también. Luego dice que puede usar ese poder para vivir como desee. De vuelta a la realidad, su cuerpo sigue tirado en el suelo del bosque. Antes de partir, la voz le desea buena suerte al joven Kim Tae-Hoo. Despertando de repente, grita el nombre de Dang Gunak, completamente sorprendido. Al darse cuenta de que no fue un sueño, recuerda todo el conocimiento recibido. Intentando apoyarse en el suelo, comienza a esforzarse por levantarse. Con mucha dificultad, dice que necesita encontrar una forma de sobrevivir ahora. Entiende que necesita dominar el arte que lo hace más fuerte con el veneno. Para su suerte, encuentra varias hierbas venenosas esparcidas por el suelo. Entonces comienza a comer las plantas, pero su cuerpo reacciona con mucho dolor. Forzándose a continuar, dice que necesita comer eso para poder sobrevivir. Su plan es convertir el veneno y crear un núcleo de energía venenosa. Con la reconstrucción corporal, entiende que puede liberarse de su destino. Jurando sobrevivir, advierte que hará que todos paguen 10 veces más caro. Bajo la luz de la luna, un soldado grita que necesitan confirmar el cuerpo. Buscando el cuerpo, el grupo recorre el bosque usando linternas para iluminar. Irritado por la demora, el teniente cuestiona, y un soldado avisa que lo encontró. Finalmente al encontrarlo, se quedan en shock al preguntarse por qué aún está vivo. Percibiendo el cambio, un soldado pregunta si su actitud no está extraña. Sentado en posición de loto, en realidad estaba usando su nuevo núcleo de veneno. Gritando a sus hombres, el líder ordena que acaben con él antes de que se complique. Entonces
uno de los soldados avanza rápidamente con su espada en mano, listo para atacar. Con los ojos cerrados, Taehu permanece completamente inmóvil mientras el soldado se acerca. Entonces abre los ojos, enfrentando el ataque que viene hacia él. Con un movimiento rápido, logra detener la hoja usando solo su mano. Al ver la escena, los otros soldados quedan paralizados, sin creer lo que ocurrió. Mirando su mano, se pregunta si aquello sería energía interior. Cerrando el puño, se da cuenta de que con ese poder recién adquirido, todo cambió. Levantándose lentamente, avisa que ahora finalmente puede hacerles pagar a todos. Con una sonrisa, dice que es un gran placer volver a verlos. Entonces el teniente pregunta por su actitud calmada y si finalmente despertó. Repitiendo la palabra, despertar, mira al teniente con una sonrisa bastante irónica. Se revela que los despiertos están divididos en rangos, desde maestro hasta usuario, mostrando que Han Gindon es solo un principiante, equivalente a un guerrero débil. Entonces pregunta si el soldado ya terminó con sus últimas palabras. Sin inmutarse, toma algunas monedas que tenía guardadas en el bolsillo. Adoptando una postura, avisa que devolverá todo lo que le hicieron. Burlándose de la situación, un soldado pregunta si se golpeó la cabeza en la caída. Gritando que garantizará su muerte, el teniente ordena que todos lo ataquen juntos. Cerrando el puño, se prepara con calma para el combate que está por venir. La figura de Dan Gunak entonces aparece, mostrando el origen de su calma. Incluso rechazado por la mana, sabe que el camino del demonio está con él. Con una mirada decidida, se prepara para mostrar su nuevo poder a todos. Usando su nueva técnica, lanza las monedas a gran velocidad hacia ellos. Avanzando juntos, los soldados son inmediatamente rodeados por la técnica de veneno del joven. Dos de ellos son lanzados lejos, sin ninguna posibilidad de reaccionar al ataque. Con los soldados caídos, Taehu continúa su ofensiva contra el resto del grupo. Concentrando su energía venenosa en la mano, se prepara para el siguiente movimiento. Entonces dispara una ráfaga directa al pecho del teniente que lideraba el pelotón. Avanzando sin detenerse, el ataque venenoso atraviesa fácilmente la defensa del enemigo. Al ver la escena, uno de los soldados grita desesperado por el líder de su pelotón. Entonces otro soldado saca un arma de mana, gritando que muera. Dispara, pero el tiro es completamente detenido por la energía del veneno. Sin siquiera moverse, Taehu bloquea el ataque con total facilidad. Con una mirada fría, simplemente dice que el ataque fue demasiado lento. Caído en el suelo, el teniente pregunta qué fue lo que le hizo. Entonces explica que incluso un despierto no tiene oportunidad contra el veneno. Sin entender, el teniente dice que él no tiene tatuaje y pregunta cómo usa una habilidad. Preguntándole cómo se siente, Taehu lo encara ahora desde el otro lado de la situación. Con una mirada intensa, pregunta si la sensación es bastante horrible. Desesperado, el teniente suplica que el teniente Kim le deje vivir. Sin mostrar piedad, agarra el cuello del hombre con mucha fuerza. Sintiendo la presión, el teniente suelta un grito de dolor sin poder respirar. Entonces lo levanta del suelo, sosteniéndolo solo con una mano. Casi sin aire, pregunta si Taehu sabe quién está detrás de él. Intentando hablar, advierte que la señora Mitsui se vengará por esto. Con una mirada sin emoción, simplemente observa al hombre retorcerse en sus manos. Después de acabar con todos, se queda de pie en medio de los cuerpos caídos. Entonces una pequeña sonrisa de satisfacción aparece en su rostro por un momento. Diciendo que no se preocupen, avisa que ya no aceptará todo en silencio. Cambiando de escena, la historia explica la formación del Imperio Samán. Siendo la ciudad natal de Taehu, Paju es un dominio pequeño y árido. En otro lugar, un hombre cuestiona si Taehu realmente fue dado de baja del ejército. Su subordinado explica que la unidad del teniente Hang lo emboscó durante una misión. Después de eso, el teniente Kim sobrevivió y desapareció tras recibir su baja. Mientras tanto, el teniente Hang y sus hombres fueron atacados y asesinados por monstruos. Preguntando por qué harían eso, descubre sobre los oficiales afiliados a los japoneses. Entonces comienza a sospechar de una persona específica debido a esa afiliación. Llevándose las manos al rostro, se da cuenta de que la culpable solo puede ser Honda Mitsui. Siendo hija de una familia japonesa, fue absorbida por el Imperio Samán. Además, era la madre de los medio hermanos de Taehu, Taepyeong y Taecheon. Para entregar Paju a sus hijos, siempre esperó que el rechazado muriera. Entonces se pregunta si ella perdió la paciencia y pidió ayuda a su suegro. Quejándose de la impaciencia, dice que Paju necesita el apoyo de su familia rica. Entonces decide que no tiene otra opción más que enterrar el asunto. Avisando que se encargará de todo, despide al subordinado de su sala. Después de que el soldado sale, la puerta de la oficina se cierra detrás de él. Solo, recuerda que Taehu es un rechazado que moriría de todos modos. Aún sabiendo que ella se excedió, decide dejarlo pasar por sus hijos. Entonces dice que no lo buscará, ordenando que viva su vida libremente. Al llegar a la zona de monstruos, observa la gran ciudad de Hirisan. Con un suspiro, comenta que desde allí se puede ver toda la ciudad. Entonces un hombre pregunta si es la primera vez que ve Gurie. Al notar la respuesta, el hombre dice que entonces no conoce mucho el lugar. Comienza a explicar que antes Gurie era solo una pequeña ciudad coreana. Con la alta concentración de monstruos, el emperador declaró a Gurie como una ciudad libre. Para atraer personas, el imperio ofreció exención de impuestos y otras ventajas. Después de que se levantaron las restricciones, la caza de monstruos prosperó enormemente. Concluyendo la explicación, dice que la ciudad se convirtió en una tierra de oportunidades. También advierte que por eso hay muchos criminales peligrosos en la región. Ordenando que continúen caminando, dice que pregunten si tienen más dudas. Retrocediendo un poco en el tiempo, comienza un flashback para explicar los últimos eventos. Después de sobrevivir a la emboscada que sufrió, necesitó un nuevo lugar. Así fue como encontró la ciudad libre de Gurie para empezar de nuevo. Sabiendo de la débil autoridad imperial allí, entiende que su familia no lo encontrará. Con monstruos y hierbas venenosas cerca, el lugar es ideal para su entrenamiento. Recordando el pasado, recibió la división de almas mucho antes de morir. Entonces recuerda a Dan Gunak, el demonio del veneno
veneno del mundo Murim. Junto con el alma, también recibió el arte del espíritu del veneno Musang. Irónicamente, Honda Mitsui, quien intentó matarlo, terminó haciéndole un gran favor. Sin fuerza ni dinero, trabaja como cargador para poder crecer en Hirisan. Su nuevo jefe entonces pregunta quién cree que es el más fuerte del grupo. Señalando a la espadachina, dice que ella es Lee Aneul, de rango regular. Entendiendo la jerarquía, se da cuenta de que el rango regular está por encima del de Hanging Dawn, pero nota que el flujo de mana de la mujer parece estar bastante extraño. De repente, sus ojos se ponen en blanco y se desmaya, cayendo al suelo del sendero. Todos se asustan al ver un mosquito variante de 3 franjas cerca de ellos. Advirtiendo que no sean picados, se preparan para el ataque del insecto gigante. Con una mirada seria, él solo observa al mosquito que se acerca al grupo. Gritando que se aparten, la maga avisa que ella misma se encargará del monstruo. Preparando su bastón, la maga del grupo se concentra para lanzar un hechizo. Entonces dispara una enorme bola de fuego hacia el monstruo volador. La magia explota con un fuerte impacto, alcanzando al objetivo de lleno en el bosque. Preguntando por qué todos están en pánico, escucha que la picadura elimina la mana. Entonces el jefe explica que grupos enteros ya han sido derrotados por un mosquito. Recordando las memorias, se da cuenta de que la descripción coincide con un veneno conocido. Aprovechando la oportunidad, se acerca para probar su nueva técnica de veneno en ella. Revisando a la mujer, pregunta si está bien, pero nota algo diferente. Desesperado, el jefe grita que ese ni siquiera debería ser una zona de mosquitos. Sin equipo y con la profesional desmayada, deciden que lo mejor es retirarse. De repente, un ruido proveniente del medio del bosque llama la atención de todos. Con el sonido, uno de los miembros del grupo entra en máxima alerta al instante. Gritando a todos, ordena al grupo prepararse para una nueva batalla. Pero de entre las plantas, solo aparece tranquilamente un conejo de bolsa frente a ellos. Aliviados, se preguntan si solo era un conejo después de todo el susto. Riendo de la situación, el jefe dice que todos se relajen y se preparen para retirarse. Pero de repente, es golpeado por algo, gritando de dolor. Entonces la maga se gira asustada, intentando entender lo que acaba de suceder. Una enorme criatura surge de las sombras, obligándola a defenderse rápidamente. Para el terror de todos, un grupo de orcos aparece con hachas en mano. Sin perder un segundo, la horda de orcos avanza contra el grupo. Ordenando que lleven a los heridos, la maga grita que ganará tiempo para que escapen. Al verlo quieto, el jefe grita su nombre, pidiéndole que salga de allí. Él responde que se quedará, ordenando que ellos sigan adelante sin él. El jefe dice que esa no es su lucha, pero él insiste en que necesita ayudar. Entregando a la mujer herida, le pide al jefe que cuide de ella mientras él lucha. Insistiendo en que huyan, avisa que les dará apoyo a distancia. Aceptando retirarse, el jefe le ordena que no muera de ninguna manera allí. Observando la lucha, se da cuenta de que los movimientos de los orcos están muy coordinados. Con una lanza de fuego, uno de los orcos golpea a la maga de lleno, lanzándola lejos. Gritando que tengan cuidado, ella advierte que un orco va hacia los cargadores. Preguntando a dónde cree que va, corre para intentar detenerlo en el camino. Con su magia, crea una enorme pared de fuego para bloquear el paso. Cerca de las llamas, él se protege del humo cubriéndose el rostro. Percibiendo el peligro, grita desesperadamente ordenando que todos se agachen de inmediato. Con una mirada sorprendida, la maga se pone en alerta ante la advertencia repentina. Entonces un orco aparece detrás de ella, y ella pregunta qué está pasando. Cambiando de escena, la historia nos lleva al hermoso y pacífico reino inmortal. En medio de islas flotantes, el lugar parece ser un verdadero paraíso celestial. Observando el lugar, dice que ya lleva un mes desde que llegó allí. Entonces reflexiona que obtuvo el conocimiento de la tierra mediante la compartición de almas. Con ese saber, cuenta que alcanzó un nuevo nivel de iluminación interior. En ese momento, su cuerpo se desintegra, y finalmente alcanza la tan anhelada trascendencia. Pero apretando el puño, dice que, en el fondo, ya debía conocer la verdad. Irritado, grita que el reino inmortal es una prisión llena de locos. Riendo histéricamente, otro inmortal muestra que todos allí ya han perdido la cordura hace tiempo. Al ser desafiado, simplemente le dice al loco inmortal de la espada que se quede callado. Viendo a todos luchar, lamenta haber desperdiciado sus años para terminar en ese lugar. Recordando la conexión, dice que al menos debe ver el lado positivo. Ahora más calmado, se pregunta cómo le estará yendo al joven Taehu. Espera que, incluso siendo despreciado por todos, encuentre la felicidad con su poder. Para superar a los maestros, advierte que Taehu necesita crecer rápido y evolucionar. Diciendo que el destino puede unirlos, busca algo en esa prisión inmortal. Busca cosas nuevas para poder transmitirlas al joven Taehu en el futuro. Entonces un hombre pregunta cuál es la sensación de probar la técnica de la espada voladora. Irritado, jura que acabará con ese espadachín loco que lo provocó. De vuelta en el bosque, la maga levanta un muro de fuego contra los orcos. Sin que ella lo note, uno de los orcos logra aparecer justo detrás de ella. Al ver la situación, Taehu chasquea la lengua y se prepara para intervenir en la lucha. Entonces lanza un proyectil de energía venenosa al suelo para crear una distracción. Aprovechando la oportunidad, asesta un golpe rápido en el cuello de la maga. Con un fuerte pisotón en el suelo, se prepara para usar una nueva técnica. Advierte que les mostrará su técnica secreta de arma de área. Entonces lanza varias monedas que giran y cortan el aire a gran velocidad. Su ataque golpea a los orcos de lleno, derribándolos a todos de una sola vez. Después de impactar a los objetivos, las monedas vuelan de regreso hacia él. Aterrizando con precisión, recoge todas las monedas que caen al suelo. Al ver a todos caídos, se dice satisfecho por haber acabado con todo de una vez. Entonces se preocupa por la mujer, ya que la dejó inconsciente en la prisa. Alejándose de los cuerpos, sabe que necesita irse de allí para no levantar sospechas. Antes de que llegue alguien más, decide que debe desaparecer de ese lugar. Con una sonrisa, reflexiona que hace un mes era un rechazado de la mana. Decidiendo limpiar el desorden, toma su bolsa para guardar las monedas. Se queja de que es un fastidio destruir evidencias cuando se usan armas ocultas. Mientras guarda las monedas, se da cuenta de que falta una en el conteo. Buscando por el lugar, se pregunta dónde pudo haber caído la última moneda. Entonces
entonces ve la moneda perdida atrapada en la telaraña de un mosquito cercano. Con una mirada seria, se prepara para recuperar la moneda. Disparando una ráfaga de energía, golpea la telaraña y libera la moneda. Sujetando al mosquito, recuerda que allí no debería haber mosquitos de ese tipo. Entonces se pregunta si ese sería el mismo mosquito que picó a la mujer. En ese momento observa al mosquito picar su mano, inyectando veneno en su cuerpo. Al ser picado, percibe que su energía interior comienza a dispersarse. Entonces recuerda que el veneno es muy similar a uno del mundo Murim. A diferencia de allí, este veneno no tiene una solución conocida y es muy peligroso. Con el conocimiento de Dan Gunak, sabe que puede crear un antídoto. Sin tener otra opción, decide que se comerá el insecto para averiguarlo. Llevando el mosquito a la boca, se prepara para comerlo y analizar el veneno. Después de tragarlo, comienza a sentir los efectos del veneno en su cuerpo. Para su suerte, se da cuenta de que puede crear un antídoto con las hierbas del lugar. Planeando sus próximos pasos, dice que necesita hacer algunas pruebas al regresar. De repente, siente algo extraño y se detiene un momento para observar. Con los ojos muy abiertos, percibe una presencia que surge repentinamente frente a él. Sin previo aviso, un orco de élite aparece de la nada justo frente a él. Enfrentando al monstruo, se encuentra con una amenaza que no esperaba. Con un hacha en la mano, el orco le avisa que va a acabar con el humano allí mismo. Entonces reconoce al monstruo como un élite, el equivalente a un despertado. Preguntándose qué sucede, no entiende la presencia de tantos monstruos. Gritándole al humano que muera, el orco de élite avanza para atacar. Con un movimiento rápido, le asesta un poderoso golpe con su enorme hacha. El arma golpea el suelo con fuerza, abriendo una enorme zanja en el terreno. Al ver el poder de ataque, se da cuenta de que el orco es mucho más fuerte. Tomando sus monedas, decide poner a prueba sus técnicas para estar seguro. Lanza las monedas con fuerza en dirección al orco. Su ataque impacta de lleno al monstruo, golpeando varias partes de su cuerpo, pero las monedas simplemente rebotan en el cuerpo del orco, sin causar ningún daño. El impacto no le causa ni un rasguño, y el orco ni siquiera se inmuta. Al ver el resultado, confirma que sus ataques más poderosos no funcionan, su técnica más fuerte es inútil, y otras más débiles serían aún peores. Entonces se pregunta si el veneno de su palma venenosa funcionará. Rugiendo de furia, el orco de élite se prepara para continuar con su ataque. Irritado consigo mismo, se pregunta qué está haciendo parado frente al enemigo. Pensando en su maestro, imagina que Dan Gunak estaría asqueado con su vacilación. Entonces se da cuenta de que se volvió demasiado confiado después de derrotar a los orcos más débiles. Preparando su postura, entiende que necesita seguir atacando hasta que el enemigo caiga. Ese es el verdadero camino del demonio del veneno absoluto que heredó. Viendo su vacilación, el orco levanta su hacha para un golpe devastador. Sin retroceder, él avanza y logra bloquear el ataque del orco con su técnica. La colisión de los dos ataques causa un enorme impacto en todo el bosque. Cuando el polvo se asienta, el hacha del orco está en el suelo, sin dueño. Caído en el suelo, mira al orco que todavía está de pie frente a él. Al ver que no le causó daño, se da cuenta de que solo le queda una cosa por hacer. Con una mirada decidida, decide atacar de nuevo, cuantas veces sea necesario. Usando una nueva técnica, crea varios hilos cortantes con su energía de veneno. En eso, el cuerpo del orco es alcanzado por innumerables cortes desde todas las direcciones. Completamente en shock, se pregunta qué acaba de pasar frente a él. Entonces un hombre se pregunta cómo ella logró derrotar a un élite tan fácilmente. Al ver al hombre parado, se da cuenta de que debe ser alguien de rango maestro. Mientras el orco se deshace, el hombre lo llama para hablar con él. Con los orcos caídos, se acerca y le pregunta si él fue el responsable. Le cuestiona cómo alguien sin tatuaje logró masacrar a toda una horda de orcos. Sin saber qué responder, Taehu mira al hombre en silencio por un momento. Presentándose como Lee Jeong-hak, le exige saber quién es Taehu exactamente. Al notar su autoridad, decide agradecerle por haberlo salvado antes que nada. En ese momento, el jefe del grupo de cargadores llega preguntando si está bien. El jefe dice que se refería a la carga, pero Taehu le asegura que todo está bien. Confundido, el jefe mira al hombre que apareció de repente en medio del bosque. Reconociendo al maestro, les ordena a sus hombres que llamen al equipo de limpieza inmediatamente. El jefe entonces explica que Guri es una ciudad libre, gobernada por un comité. Continúa, diciendo que Lee es el jefe del gremio Nogodang y un maestro despertado. El jefe sigue explicando que, por seguridad, los cargadores pagan una tarifa al gremio. Ordenándole que le agradezca, el jefe se disculpa y Taehu se presenta ante el maestro. Lee le pregunta si es un cargador, cuestionando si no fue él quien mató a los orcos. Taehu miente, diciendo que la maga derrotó a los orcos y se desmayó por el agotamiento. En ese momento, los miembros del gremio avisan que encontraron a los sobrevivientes. Aceptando partir, el maestro se prepara para irse con su grupo. Cuando se da la vuelta, todos lo siguen fuera del bosque en silencio. Antes de irse, Lee se voltea y le advierte a Taehu que no cause problemas en la ciudad. Luego lo amenaza, diciendo que la próxima vez no lo mandará a casa entero. Después de que el grupo se va, el jefe le advierte que no se cruce en su camino. Taehu responde que solo parece ser el jefe de seguridad y un corrupto. El jefe revela que solo hace patrullas para mantener su buena reputación. Diciendo que un maestro es un desastre, les ordena que recojan la carga para irse. Taehu entonces reflexiona que, si no fuera por Lee, las cosas podrían haber empeorado. Cuestionándose, se da cuenta de que se volvió arrogante y se olvidó de sus objetivos. Avergonzado, le pide disculpas a Dan Gunak y promete que todo va a cambiar. Con una mirada decidida, jura que se volverá más fuerte, cueste lo que cueste. Al llegar a la ciudad libre de Gurie, la historia muestra su infraestructura sólida pero incompleta. Al ser una ciudad peligrosa, casi no existen hospitales debido a los riesgos involucrados. Como los pocos médicos son fugitivos, los habitantes locales no
confían en ellos en absoluto. Para llenar ese vacío, las farmacias terminaron extendiéndose por toda la ciudad. En ese contexto, los farmacéuticos de Gurie obtuvieron autorización para emitir recetas médicas importantes. Gracias a eso, los negocios prosperan, ya que todos prefieren medicamentos antes que hospitales dudosos. Fue precisamente por ese motivo que él vino hasta allí, para vender un antídoto. En el último mes trabajó, reunió ingredientes y entrenó sus artes marciales por la noche. Gracias a todo ese esfuerzo, finalmente alcanzó la tercera estrella de su arte. Con este trato cerrado, espera que el dinero deje de ser un problema. Al llegar a la farmacia, la campanilla de la puerta suena anunciando su entrada. Entrando en la farmacia Buck, se encuentra con algunos otros clientes presentes. Ignorando la pregunta de la dependienta, solo pregunta si el dueño está cerca. Completamente sorprendida por la solicitud, la mujer no sabe qué responder. Entonces él avisa que no está allí para comprar, sino para vender algo. Al ver la situación, la dependienta se ríe mientras un cliente sale de la farmacia. Entonces un hombre mayor aparece desde el fondo, observando al joven con atención. Presentándose como Bak Hong-pyo, dice que es el dueño y que pueden hablar. Taeju entonces dice que vino para vender un medicamento que él mismo hizo. Con un suspiro, el dueño se queja de otro vendedor ambulante más ese día. Diciendo que no está interesado, le ordena al joven que se vaya y busque trabajo. Entonces él saca un frasco y revela que es un antídoto contra mosquitos. A pesar de decir que no comprará, el dueño se detiene al escuchar la palabra antídoto. Volviéndose hacia el joven, pregunta qué tipo de antídoto sería ese. Taeju explica que es para el veneno del mosquito variante de 3 franjas. El dueño solo observa al joven en silencio, desconfiado de lo que acaba de escuchar. Colocando el frasco en el mostrador, explica que el uso es oral y preventivo. También añade que el efecto dura hasta 10 horas completas. Visiblemente irritado por la conversación, el dueño de la farmacia frunce el ceño de inmediato. Gritándole, dice que si va a estafar, al menos que sea algo creíble. Sin inmutarse, coloca otras 2 botellas del antídoto en el mostrador. Entonces dice que lo prueben y que lo llamen si están interesados. Dejando una tarjeta con su nombre, avisa que tienen hasta la medianoche. Mientras se va, advierte que si no llaman, lo llevará a otra farmacia. Después de que se va, todos en la farmacia quedan en silencio por un momento. Preguntándose qué fue eso, el dueño cuestiona si el joven se volvió loco. El hombre con armadura toma el frasco y pregunta si realmente es un antídoto. Park Hin-soo, el líder del equipo de incursión, pregunta si el dueño le cree. Sin saber qué decir, el dueño solo mira al hombre frente a él. Con el frasco en la mano, el dueño dice que es difícil saber si es real. Entregándole el frasco, dice que probar el producto lo dirá todo. Aún sin muchas esperanzas, recuerda la confianza del joven y se siente intrigado. Mientras la dependienta dice que lo dejen, el dueño percibe algo extraño. Sin dudarlo, Park Hin-soo bebe el contenido del frasco de una sola vez. Después de beberlo todo, se queda quieto, esperando el efecto del antídoto. Tras probarlo, dice que eso era solo agua común sin sabor. Sorprendido por la respuesta, el dueño pregunta si realmente era solo agua pura. Luego cuestiona si él, que toma tantos medicamentos, no sintió nada. Él confirma que ya tomó muchos medicamentos y que eso era solo agua. Arrojando el frasco a la basura, dice que solo era otra estafadora cualquiera. El dueño entonces se pregunta si el joven era solo otro de los estafadores diarios. Con una cesta llena de medicamentos, el hombre pide a la dependienta que cierre la cuenta. Diciendo que irá a cazar sapos, se queja del tiempo perdido con la estafadora. Pagando la cuenta, se queja de que los precios subieron nuevamente, como siempre. Despidiéndose del dueño, sale de la farmacia para comenzar su casa. Mirando el frasco, el dueño dice que no podía ser un antídoto real. Cambiando de escena, 2 explosiones ocurren en medio del bosque oscuro. Un monstruo parecido a un lobo avanza para atacar al hombre con armadura. Sin dudar, usa una habilidad de refuerzo de escudo para protegerse. Gritando de miedo, se pregunta por qué apareció una Marta de dientes afilados. Con un grito de batalla, una guerrera levanta su espada para atacar al monstruo. Ella avisa que la retaguardia está despejada, ordenando que retrocedan ahora. De repente, siente el veneno del mosquito y advierte que está quedando paralizada. El líder responde que entiende, pidiéndole que resista un poco más. Entonces él percibe algo extraño y detiene su ataque a mitad de camino. Asustado, se pregunta si habría un mosquito variante volador cerca. Con un mosquito en su rostro, teme que el veneno se acumule en su cuerpo. Al ver a sus compañeros caídos, sabe que si él cae, todo el equipo estará perdido. Se da cuenta de que su escudo se está debilitando y se pregunta si fue envenenado. Recordando, percibe que una Marta apareció de la nada durante la caza de sapos. El equipo a prueba de insectos fue destruido en segundos por el ataque del monstruo. En medio del pánico, terminó siendo golpeado por el monstruo durante la confusión. Después de eso, los que fueron picados intentaron retirarse de la batalla rápidamente, pero las Martas aparecieron y terminaron cortando la ruta de escape de todos. Sin opción, tuvieron que luchar por sus vidas contra los monstruos allí. Con la advertencia de su compañera, se da la vuelta y queda impactado por la escena. La Marta avanza con sus garras, lista para despedazar al líder del equipo. Su escudo se rompe, pero logra bloquear el ataque del monstruo en el último segundo. Incluso con la defensa destruida, consigue evitar el golpe fatal de la criatura. Sorprendido, nota que su fuerza y su mana permanecen intactas, sin debilitarse. Con una mirada desconfiada, comienza a sospechar de algo que ocurrió antes. Entonces recuerda el antídoto que tomó, preguntándose si era real. Ordenándose recomponerse, se prepara para volver a la lucha. Sosteniendo su espada, se concentra para enfrentar a la Marta directamente. Sabiendo que el antídoto es real, avanza al ataque con su espada. Con una mirada decidida, entiende que ahora tienen una oportunidad de luchar. De vuelta en la farmacia, la noche ya ha caído sobre la ciudad de Gurie. De repente, la puerta se abre con fuerza y la campanilla suena desesperadamente. El dueño avisa
que está cerrado, pero reconoce a Park entrando en la tienda. Desesperado, pregunta el precio del antídoto de esa mañana, queriendo comprar todo. Ya en el mercado de Gurie, la ciudad sigue activa incluso durante la noche. En una carnicería, un vendedor anuncia carne de Marta por 5 millones de won. En otra tienda, una armadura de monstruo se vende por 50 millones de won. Al ver el mercado, comenta que es la primera vez que ve algo tan grande. Con una sonrisa, dice que se alegra de haber tomado el día libre. Para fabricar el antídoto, necesitaba alcanzar la tercera estrella de su arte, pero esforzarse demasiado causó una sobrecarga de veneno en su cuerpo. Con la negociación, ambos se encuentran en una cafetería para discutir los detalles. El dueño acepta comprar todo y pide que firmen el contrato allí mismo. Con una sonrisa, Taeju pregunta si el antídoto realmente funcionó tan bien. El dueño dice que el medicamento revolucionará la casa de monstruos en Hirisan. Ignorando la disculpa, pregunta cuánto stock le queda disponible. Él responde que tiene alrededor de 60.000 frascos listos para la venta. Con una sonrisa, confirma que la producción adicional es posible en cualquier momento. Entregando el contrato, el dueño dice que ya se encargó de toda la burocracia. Al ver los términos, calcula que el negocio inicial generará 3.000 millones de won. Con los descuentos, comenta que los impuestos en ciudades libres son diferentes. Haciendo una propuesta, ofrece el antídoto a un precio aún más bajo. Entonces pregunta si el dueño no administra un orfanato en la ciudad. Conocido como el padre de los huérfanos, el dueño del orfanato es muy famoso. Con las ganancias de la farmacia, pide un espacio para fabricar el antídoto. Al ver la propuesta, el dueño dice que eso es una verdadera bendición para él. Con el acuerdo cerrado, ambos estrechan las manos para sellar el contrato. Después de firmar, va al mercado para comprar equipo y tomarse un descanso. Observando las tiendas, se encuentra con diversos equipos en exhibición. Entonces un vendedor pregunta si no necesita un arma nueva. Al girarse hacia el hombre, pregunta si la oferta era realmente para él. Confirmándolo, el vendedor dice que su tienda es la mejor del lugar. Con una sonrisa, el vendedor incluso ofrece un descuento especial por ser guapo. Avergonzado, responde que no necesita un arma nueva en absoluto. Al ver su reacción, el vendedor le agarra del brazo e insiste en mostrarle la tienda. Asustado, es arrastrado por el vendedor que lo lleva a la fuerza a su tienda. Siendo empujado, se pregunta de dónde proviene la fuerza de esa persona. Preguntándose si es una artesana, observa varios equipos dentro de la tienda. El vendedor entonces pregunta qué opina de las espadas expuestas en la vitrina. Impresionado por la calidad, pregunta si el vendedor hizo todo eso solo. Usando sus ojos especiales, analiza la calidad de los equipos de la tienda. Entonces se da cuenta de que la calidad es alta y que no debería juzgar por las apariencias. Mostrando un dibujo, pregunta si el vendedor puede fabricar 100 de esas hojas. Al ver el diseño, el vendedor pregunta si usará las hojas personalmente. Confirmando que sí, explica que el material debe ser acero de mana. Después de escuchar todo, el vendedor solo pregunta si puede fabricar las hojas. El vendedor dice que sí, pero que tomará tiempo debido a los materiales. Dando un descuento por ser guapo, dice que el precio es de 250 millones. Aunque le parece caro, dice que pagará el monto completo de inmediato. Después de pagar, el vendedor avisa que enviará una muestra cuando esté lista. Al ver que consiguió las hojas, ahora necesita encontrar una buena armadura. Pensando en cómo ser como Dan Gunak, considera usar una capa. Entonces ve a la gente mirando a alguien y decide optar por algo más moderno. Mientras busca una pieza de armadura moderna, escucha a alguien llamarlo. Sin entender, se da la vuelta para descubrir quién le está hablando. De repente, una mujer le ofrece un folleto sobre su nueva línea de armaduras. Al tomar el folleto, se da cuenta de que un abrigo puede reemplazar la capa. La escena nos muestra la ciudad libre de Gurie, en el territorio del Imperio Samán. En las calles concurridas, un autobús de 2 pisos se detiene en una de las paradas. Desde dentro del autobús, una joven pregunta si ese es realmente el castillo. Dos mujeres observan la fortaleza amurallada, comentando sobre la vanidad del lugar. Una de ellas explica que solo los ricos y poderosos tienen permiso para vivir allí. La heredera del grupo Baekdu, Jeon Jeon-wi, se queja de la segregación de la élite local. Su secretaria entonces pregunta si vino hasta allí solo por un abrigo. Ella responde que no es cualquier abrigo, sino uno de piel de zorro siberiano. Además de ser raro, la piel tiene una gran defensa y se adapta al clima. La secretaria comenta que es un material raro que vale la pena para las vacaciones. Recordando a su abuelo, cuenta que él le envió una tarjeta negra para usar. Con el aviso de la próxima parada, el autobús se prepara para llegar al mercado. Al bajar del autobús, las dos mujeres pisan la acera para comenzar sus compras. Sin perder tiempo, dice que quiere ir directamente a la boutique para ver el abrigo. Taeju, que aún estaba en la calle, mira el folleto que recibió de la vendedora. Entrando en la tienda, dice que alguien de afuera lo recomendó. Al ver al visitante, la secretaria se pregunta si él también vino por el abrigo. La dueña de la tienda lo recibe, dándole la bienvenida a la boutique. Entonces lo reconoce y pregunta si es el cargador Kim Taeju. Sin entender, dice que no sabe quién es ella y que no la reconoce. Entonces ella le recuerda el ataque de los orcos, diciendo que era la maga del grupo. Con una sonrisa, dice que está feliz de encontrarlo, ya que lo estaba buscando. Intentando irse, él dice que ella pasó por mucho y que ya se retirará. Le dio el crédito a la maga para poder vivir sin llamar la atención. Antes de que ella lo interrogue, entiende que lo más inteligente es huir. Sujetando su brazo, ella le pide que espere y le pregunta sobre el ataque. La guilda la interrogó sobre los orcos, y ella simplemente confirmó la historia. Intentando soltarse, dice que debió haber un malentendido sobre todo. Ella dice que no sabe por qué la ayudó, pero está muy agradecida. Agradeciendo nuevamente, toma su mano, dejándolo sin reacción. Él admite que luchó para salvar vidas, pero también quería probar sus técnicas. Pidiendo disculpas, la maga dice que puso a su salvador en una situación difícil. Entonces la secretaria pregunta cuánto tiempo más harán esperar a su señorita. Disculpándose, la maga se gira y encuentra al sastre arrodillado en el suelo. Él la llama por su nombre, Miss Jeon Jeon-wi, y se arrodilla frente a ella. Disculpándose, informa que el abrigo que eligió no puede ser vendido. Sorprendido,
Taeju se pregunta qué pudo haber pasado con el abrigo de la tienda. Molesta, la secretaria reclama que ya tomaron las medidas y estaban por procesar el pago. La maga explica que el abrigo era el artículo más valioso que poseía. Jeon-woo guarda silencio y pide disculpas por las molestias causadas. Ordenando a la secretaria que se detenga, dice que ya es suficiente y termina la discusión. Con calma, simplemente dice que se vayan y abandona la tienda. La secretaria se queja, pero ella dice que no hay problema y que surgió algo. Al ver que la cliente importante se va, él percibe que la puso en una situación incómoda. Ella dice que no se preocupe y pregunta por qué rechazaron vender el abrigo. Con una sonrisa, pregunta si la gente dice que él es un poco despistado. Él responde que es la primera vez que escucha eso, dejándola sorprendida. Entonces revela que el abrigo era, en realidad, un regalo para él. Impactado por la revelación, se pregunta qué quiso decir con eso. Cerca del abrigo, dice que quiere pagar la deuda de su vida con él. Sin aceptar el regalo, dice que no la salvó con buenas intenciones. Ella responde que la intención no importa, porque él la salvó y sigue viva. Entonces le pide que salve a otras personas para que no mueran como su compañero. Reflexionando sobre el agradecimiento, se da cuenta de que nunca pasó por algo así. Acostumbrado a críticas y desprecio, se siente extraño ante su gratitud. Aunque es una situación nueva, percibe que la sensación no es nada mala. Al comprender su lado, acepta el regalo con agradecimiento. Feliz con la respuesta, ella lo llama para tomar las medidas del abrigo. Cambiando de escena, un hombre vuela por el reino inmortal, completamente aburrido. Acostado, se queja del aburrimiento que siente en ese lugar. Quejándose del aburrimiento, el inmortal de la espada dice que no hay nada que hacer. Sigue quejándose de que todos allí son viejos y usan la misma ropa. Entonces nota que uno de los hombres allí es bastante diferente a los demás. Al ver al sujeto del clan Tang, comenta que vino del mundo Murim. Recuerda que el hombre empezó a hablar de otro mundo y cambió su estilo. Entonces se pregunta si el hombre se volvió loco o si siempre fue así. Completamente aburrido, decide pedirle ayuda para cambiar su apariencia también. Con una sonrisa, está de acuerdo con su propia idea y se prepara para ir. Decidido, dice que irá ahora mismo a encontrar al hombre para hablar. Tomando una fruta preciosa, cree que será enseñado si la ofrece. La historia nos lleva al orfanato Bak, en la ciudad de Gurie. Bajando las escaleras, una persona misteriosa se dirige al sótano del edificio. Al final del pasillo, entra en una sala de producción improvisada. Probando la calidad del agua, el hombre parece estar fabricando algo nuevo. Al ver el resultado, dice que el producto salió bien y está listo. Entonces se lleva una píldora a la boca, probando el nuevo medicamento que creó. Por teléfono, le avisa al señor Bak que la producción de la solución está completa. El dueño se queja de que el stock está casi agotado y pregunta por el envío. En la farmacia, el dueño dice que con el antídoto expandiéndose, el caos es total. El stock se acabó rápidamente, con equipos enteros comprando todo lo que podían. Con una sonrisa, Taeju le dice que anuncie que el suministro será constante. El dueño acepta, pero advierte que productos copiados pueden surgir en cualquier momento. Abriendo uno de los frascos, dice que no hay problema si eso ocurre. Sabe que puede hacer otro medicamento y que copiarlo es imposible sin su arte. El dueño entonces le pide que traiga una máquina de empaquetado lo antes posible. Quejándose del trabajo, dice que no ha podido volver a su habitación en una semana. Entonces dos niños aparecen y dicen que un fantasma vive en ese lugar. Con miedo, la niña se pregunta si no será un fantasma de verdad. De repente, la puerta de la caja fuerte comienza a abrirse sola frente a ellos. Con la puerta abriéndose, un humo oscuro comienza a salir del interior. Desde las sombras, una figura misteriosa aparece, asustando a los dos niños del orfanato. Con una sonrisa aterradora, simplemente les dice hola a los dos intrusos. Asustados, los niños gritan y salen corriendo de ese lugar con mucho miedo. Gritando que es un fantasma apestoso, los niños huyen y lo dejan atrás. Después de terminar el trabajo, se queja de que lo llamen fantasma apestoso. Oliéndose, se pregunta si realmente huele tan mal en ese momento. Con un cargador faltando, se preocupa por llegar tarde a su reunión. De repente, una mujer lo llama por su nombre, preguntando si es Kim Taeju. Entonces se gira y ve a una mujer con tacones acercándose a él. Con los niños asustados, ella dice que su padre le habló sobre el negocio. Confirmando su identidad, él pregunta quién es la mujer frente a él. Ella se presenta como Baek Seo-yeon y dice que creció en el orfanato. Explica que vino a revisar el sótano debido a los rumores del fantasma. Entonces le entrega una caja, diciendo que quería darle eso. Al ver la caja, se da cuenta de que es el prototipo de sus nuevas hojas. Con vergüenza, ella le pide que siga manteniendo una buena relación con su padre. Ordenando a los niños que se bañen, se despide y sube las escaleras. Antes de bañarse, decide revisar primero el prototipo de la hoja. Al abrir la caja, encuentra varias hojas y una nota dentro. La nota del vendedor le pide que pruebe y diga que necesita mejorar. Con una expresión de disgusto, arruga la nota, irritado con la actitud del vendedor. Enfadado, rompe la nota en varios pedazos y la tira. Tomando una de las hojas, decide que ignorará el mensaje del vendedor. Analizando la hoja, percibe que el producto parece legítimo y bien hecho. Probando el peso, nota que el agarre y el equilibrio son perfectos. Con las hojas listas, se emociona por ver el abrigo cuando esté terminado. Pensando en la oferta de la maga, decide que necesita saldar cuentas y pagar. Con el tiempo encima, se apresura a salir, pero decide tomar un baño. Cambiando de escena, la historia nos lleva a la zona de monstruos de Hirisan. En un claro, un grupo de cazadores se prepara para otro día de trabajo. Al llegar al lugar, se acerca a su jefe para comenzar el trabajo. Al verlo llegar, el jefe lo saluda y agita la mano con entusiasmo. Pidiendo disculpas, pregunta si el jefe esperó mucho tiempo por él.
él. Entonces alguien lo llama, mirándolo de forma bastante intimidante. Con la mano en la espada, el hombre dice que un cargador retrasado debería disculparse. Han Won-hun, un miembro de Incursión, pregunta si están en un club social. Sin inmutarse, dice que no llegó tarde y que no necesita disculparse. Irritado, Han lo amenaza, diciendo que necesita enseñarle a disculparse. Preguntándose cuál es el problema, ahora entiende por qué la vacante estaba disponible. El jefe le pide que lo deje pasar, diciendo que la multa del contrato es alta. Acostumbrado a la situación, se disculpa para evitar más problemas. Ordenándole que se vaya, otra persona dice que están perdiendo tiempo allí. Después de que el grupo se aleja, el jefe le pregunta si está bien y se disculpa. Sorprendido, pregunta si harán una incursión con solo 7 personas. Entonces se acerca y dice que el número de personas es muy bajo. Diciendo que no irá a la incursión, advierte que el grupo es demasiado pequeño. Irritado, el hombre dice que un muerto viviente no deja de responderle. Con una mirada fría, repite las palabras del hombre, muerto viviente. Con la espada en mano, el hombre dice que acabará con él allí mismo. El líder de la incursión aparece entonces y le ordena que detenga la pelea de inmediato. Con una sonrisa, el hombre dice que los cargadores de Gurie deben vivir bien. Riendo de la situación, deciden ignorar la advertencia y continuar con el plan. Preguntándose cuál es el problema, percibe que han cruzado el límite. Sin que se den cuenta, les ordena a todos que tomen el antídoto y se vayan de inmediato. Al ver la situación, el jefe se disculpa por haberlo metido en eso. El jefe explica que ahora no necesitan tanta gente gracias al antídoto. Diciendo que no se preocupe, el jefe le entrega un frasco del antídoto. Con una sonrisa, se da cuenta de que su poder ha creado un nuevo cambio. Recordando las palabras de la maga, ve la oportunidad de salvar a más personas. Menos gente resulta herida, y su fuerza puede salvar más vidas como ella pidió. Preguntándose cuál es el problema, se da cuenta de que ya perdió el control de su ira. La razón de esto probablemente sea el instinto del demonio del veneno absoluto. Su instinto es no dejar que nadie lo irrite y sobrevivir a cualquier costo. Desde la compartición de almas, el corazón de veneno se ha fusionado con el suyo. Aunque no es un cambio negativo, sabe que antes era demasiado débil. El jefe le pide que se quede a su lado durante toda la incursión. Con seriedad, el jefe advierte que tampoco está bromeando sobre el peligro. Mirando hacia el bosque, una intención salvaje se dirige directamente hacia ellos. En un flashback, la escena nos lleva al mundo Murim, con el clan Hegal en llamas. Flotando sobre la destrucción, una figura misteriosa observa la escena desde arriba. En medio de los escombros, un hombre se levanta, herido y rodeado por la devastación. El jefe del clan, Hegal Cheon, grita preguntando qué está haciendo Dan Gunak. Con una sonrisa, él pregunta si debería llamarlo el demonio del trueno. Revela que el clan Hegal se ha aliado en secreto con el culto demoníaco. Rodeado de espadas, Hegal grita que todo eso es una conspiración contra su clan. Diciendo que el culto siempre se declara inocente, él le ofrece algo. Al ver de qué se trata, el jefe del clan queda completamente impactado y sin palabras. El demonio del veneno dice que al menos debería saludar a su hijo. Cuenta que lo escoltó personalmente después de atraparlo matando inocentes. Preguntando si aún cree que es una conspiración, lo llama demonio. Luego dice que odia a las personas que usan a los débiles como escudos para protegerse. Desesperado, Hegal suplica por su vida, prometiendo contar todo sobre el demonio celestial. Ignorando la súplica, dice que por su culpa, innumerables guerreros murieron. Con un movimiento de mano, simplemente hace que el hombre desaparezca. Entonces advierte que pronto enviará al demonio celestial para que se reúna con él. Rodeado de espadas, Hegal es enviado directamente al infierno sin piedad. De vuelta en el bosque, uno de los cazadores comenta lo fácil que fue la cacería. Con los cristales de energía, se burla de Taehu por haber tenido miedo. El jefe intenta defenderlo, pero Taehu percibe la razón de su arrogancia. Preguntándose si debería acabar con ellos, sabe que morirán de todos modos, pero se niega a dejar que sean las primeras víctimas de sus hojas. Gracias al antídoto, el pequeño grupo logró derrotar a toda una manada de martas. Con una mirada seria, se da cuenta de que la amenaza aún no ha terminado. Preguntándose si podrán manejarlo, escucha un ruido proveniente del bosque. Avisando que va a comenzar, le dice al jefe que se mantenga muy cerca de él. El jefe no entiende, pero le explica que es solo una emboscada. Un monstruo difícil de enfrentar en Hirisan surge de las sombras frente a ellos. Sorprendido, el jefe tartamudea al ver a la criatura roja acercarse. Desesperado, uno de los cazadores grita que se trata de un lobo de pelaje rojo. Pidiendo un segundo, dice que no se preocupen, que nada pasará. Sabe que el monstruo requiere al menos un cazador de rango regular. El mayor problema es que el lobo avanza y ataca a uno de los miembros del grupo. Siempre se mueven en pares, y un segundo lobo aparece en el bosque. Desesperado, el hermano menor intenta proteger al mayor del ataque. Con un movimiento rápido, el lobo esquiva fácilmente el ataque de la espada. Sorprendido, el cazador se pregunta qué hacer y cuál es la orden del líder. Uno de los miembros del grupo huye, dejando a su compañera atrás en la desesperación. Con dos lobos, uno de los miembros grita que ahora están completamente acabados. Ordenando hacerlo de siempre, dice que lancen a los cargadores como señuelo. El jefe pregunta si puede hacer algo, ya que no pueden contar con nadie más. Con una mirada decidida, toma una de sus nuevas hojas y se prepara. Usando su técnica, lanza un ataque rápido hacia el lobo. El golpe impacta directamente al monstruo, causando un gran daño. La hoja atraviesa al lobo y alcanza al cazador que estaba detrás. El golpe impacta la cabeza del lobo, atravesándolo y derribándolo al suelo. Con el impacto, un grito de dolor resuena por todo el bosque. Asustado, el jefe se pregunta qué fue lo que ocurrió frente a él. Con un lobo caído, se queja de la actitud egoísta de los cazadores. Luego dice que odia a las personas que usan a los débiles como escudos para salvarse. Con el ruido, el cazador se queja del dolor en su oído y se asusta. Al mirar hacia un lado, queda impactado por la escena frente a él. Sorprendido, se pregunta cuándo fue que el lobo fue derrotado. El jefe entonces pregunta cómo logró derrotar al lobo de un solo golpe. El segundo lobo, aún con vida, lo mira con rabia y se prepara para atacar. Caminando con
con calma, simplemente le ordena al lobo que se quede quieto. Con una mirada amenazante, advierte que si el lobo se mueve, morirá. Luego se gira y pregunta si ellos siempre hacen ese tipo de cosas. Cuestionando su actitud, pregunta si siempre lanzan a los débiles a los lobos. Irritado, el hombre grita que los débiles deben morir por los despiertos. Con una mirada fría, dice que eso era exactamente lo que pensaba. Luego afirma que deberían experimentar lo mismo en carne propia. Entonces lanza una hoja hacia el acantilado, atrayendo al lobo hacia ellos. Con una mirada llena de odio, simplemente les ordena luchar por sus vidas. Los cazadores quedan aterrados, sin entender lo que está ocurriendo. Sentado sobre una roca, avisa que ya se encargó de uno de los lobos. Herido, el líder se queja de que no puede atacar a un despierto y marcharse. Suplicando por su vida, le pide a Taeju que lo ayude a matar al lobo. Con un movimiento rápido, lanza una hoja hacia el líder del grupo. El ataque corta la oreja del líder, quien grita de dolor y sorpresa. Repitiendo sus palabras, dice que él es solo un cargador y ellos son combatientes. Luego pregunta dónde quedó toda la confianza que tenían al matar a las martas. Con el lobo acercándose, simplemente les ordena que luchen para sobrevivir. Con una mirada de desprecio, les advierte que ellos son quienes van a luchar. Al ver al lobo acercarse, los cazadores no entienden la situación. Herido, el hombre pregunta si realmente cree que van a obedecerle. Él responde que no lo sabe, pero que el lobo parece pensar lo contrario. Gritando para que se dispersen, el cazador intenta organizar una defensa contra el lobo, pero el lobo avanza y le asesta un golpe poderoso en el rostro de repente. Con la fuerza del impacto, es lanzado lejos, cayendo al suelo del bosque. Quejándose del dolor, el líder jura que acabará con el cargador por eso. En ese momento, el lobo avanza y lo ataca por la espalda, mordiendo su cabeza. Con una de las mujeres gritando, el lobo avanza para atacar al resto del grupo. La mujer queda paralizada de miedo, mirando a la criatura que se acerca. Al ver el terror en sus ojos, el lobo se prepara para atacar sin piedad. Con un movimiento rápido, el lobo muerde el brazo de la mujer con gran fuerza. Después de morderla, arroja su cuerpo al suelo, ahora sin vida. Al ver la escena, el lobo mira al resto del grupo con sus ojos rojos. Enfrentando al grupo, el lobo se prepara para atacar a los sobrevivientes. Desesperado, el jefe advierte que el monstruo viene hacia ellos. Sentado sobre la roca, él dice que los habría dejado vivir si hubieran huido. Burlándose del lobo, dice que el monstruo se convenció al derrotar Basura. Viendo que no hay otra opción, se prepara para luchar contra el lobo. Saltando de la roca, advierte que entonces el lobo morirá allí mismo. Luego golpea la cabeza del lobo con un ataque de energía venenosa. Usando sus palmas venenosas, lanza un poderoso ataque contra el monstruo. La ráfaga de energía explota en el bosque, causando un gran impacto en el lugar. El jefe se pregunta cómo puede ser tan fuerte sin tener un tatuaje. Entonces recuerda a los orcos y se pregunta si fue él quien los mató. Al ver su poder, el jefe se pregunta qué pasará con él ahora. Antes de que pueda hablar, el jefe se arrodilla y suplica por su vida. Incómodo, él pregunta por qué lo mataría y le dice que se levante. Aún con miedo, el jefe pregunta si realmente no va a hacer nada. Ordenándole que se levante, le pregunta si está herido en algún lugar. El jefe responde que está bien y que hará cualquier cosa que le pida. Con una sonrisa sombría, le pide que no le cuente nada a nadie. Asustado, el jefe dice que no vio nada y que no dirá nada a nadie. Agradeciendo la ayuda, le pregunta si pueden bajar de la montaña ahora. En el suelo del bosque, los cuerpos de los cazadores quedan abandonados. Al ver los cuerpos, dice que los monstruos se encargarán de ellos, como en Seorak. Como demonio del veneno, sabe que las personas que usan a los débiles deben morir. Cambiando de escena, la historia nos lleva a la sede de la farmacia YJ. Fuera de una sala de reuniones, el ambiente parece bastante tenso. Con un golpe seco en la mesa, un hombre cuestiona la caída de las ventas a la mitad. Al ver los periódicos, culpa a Kim Tae-Ju y a la farmacia Back por las pérdidas. En la reunión, uno de los hombres se queja de que debieron deshacerse de él antes. El dueño de la farmacia Sae Ji-pyong dice que poseen el 20% del mercado farmacéutico. El dueño de la farmacia Gurien Nuri se queja del comité que protege el orfanato. Uno de los hombres pregunta por qué solo grita en lugar de ofrecer una solución. El CEO de la farmacia YJ, Ho Jun Seok, pide calma y dice que siempre discuten. Con una sonrisa, dice que todos están en el mismo barco y deben ayudarse. El CEO revela que todos allí fallaron al fabricar una copia del antídoto. Uno de los hombres dice que es solo cuestión de tiempo hasta que lo consigan. Irritado, otro hombre dice que el problema es ahora y que van a quebrar. El CEO dice que no hay nada que hacer y que harán lo que siempre hacen. Con una sonrisa, uno de los hombres dice que esperaba escuchar esas palabras. Presionando un botón, el CEO le pide que revise la investigación. La pantalla muestra que el desarrollador del antídoto es Kim Tae-Ju, de 29 años. Sorprendido, uno de los hombres se pregunta si no es el hijo del maestro. El CEO dice que eso es solo información superficial y que hay más. Revela que Tae-Ju es un rechazado de la mana, expulsado de casa y del ejército. Uno de los hombres entiende la historia y supone que rompió lazos con su familia. El CEO dice que quiere abordarlo primero para obtener los derechos de venta. Con una sonrisa, dice que si Tae-Ju se niega, harán lo de siempre. Cambiando de escena, la historia nos lleva a la base del ejército imperial en Hirisan. Fuera, alguien toca la puerta del comandante, quien ordena que pase. Saludando, el oficial se presenta ante su superior, quien pregunta por la investigación. Entonces coloca el informe con los detalles sobre la mesa del comandante. Al leer el archivo, descubre que Tae-Ju es hijo del general y un rechazado. Recordando la negativa, cuenta que ya habían intentado comprar el antídoto antes. Con el antídoto, sabe que puede hacer una limpieza antes de la próxima ola. Ordenando contactar a Paju, pide una reunión con el general Kim. En una instalación militar, la escena se establece en el dominio Paju. Dentro, alguien confirma que entendió las órdenes de su señor. Entonces su mano se extiende para atender un teléfono que comienza a sonar. Comenta que, como dicen, hasta una larva sabe cómo rodar. Entrando en la oficina, una mujer habla sobre lo débil que era Tae-Ju. Luego avisa que irá directamente a Gurie, reservando ya los pasajes. Pero el hombre sentado en la silla solo le dice que lo deje en paz. Ella pregunta qué dijo, y él repite
permite que lo deje. Sonriendo, ella dice que el registro familiar es solo papel y que deben ayudarlo. Entonces grita que deje de hacer eso si aún tiene conciencia. Ante la discusión, ella aprieta el puño con fuerza. Gritando, exige que él llame para suministrar el antídoto a los militares. Continúa el sermón, hablando de las dificultades y del futuro de sus hijos. Con las manos juntas, él sugiere que ella misma vaya a pedírselo a Taeju. Luego recalca que ya dejó claro que no quiere hacerlo. Girando el rostro, ella chasquea la lengua mostrando su total insatisfacción. Después se da la vuelta, diciendo que él puede hacer lo que quiera. Acto seguido, sale de la sala, cerrando la puerta con fuerza. Solo en la oficina, él aprieta el puño con fuerza. Se recuesta, recordando que pensó que el joven ya estaba muerto. Sonriendo, dice que se siente aliviado de que esté haciendo algo útil. Cambiando de escena, la historia continúa en el concurrido mercado de Gurie. Allí, el dúo llega frente a una tienda llamada Flam Boutique. Dentro del lugar, varios trajes elegantes están expuestos en percheros. Entonces se prueba un abrigo, y la mujer dice que quedó como esperaba. Con una sonrisa, afirma que la ropa le queda realmente perfecta. Él agradece, comentando que un abrigo hecho de monstruos es de otro nivel. Luego elogia la ligereza y la alta defensa que posee el artículo. Señalando los detalles, dice que el espacio extra quedó como él quería. Entonces ella deduce que él es un despertado de combate que lleva armas. Él pregunta cuánto cuesta, pero ella dice que no es necesario, es el precio de su vida. Preocupado, dice que ella le dio algo que ya estaba reservado para otro cliente. Ella asegura que no hay problema, pues ya envió un artículo diferente al cliente. Con los brazos cruzados, él solo continúa observando la situación en silencio. Señalando las estanterías, avisa que se llevará toda esa sección completa. Con el celular en la mano, explica que quiere dar regalos a los niños del orfanato. Ella acepta empacar todo, ya que él insiste, y pide un momento. Mientras ella se aleja, él piensa que es una persona realmente buena. En ese momento, la campana de la puerta de la tienda suena. Llegando de sorpresa, un hombre dice que estaba buscando a Taeju. Sus pasos firmes lo llevan hacia el protagonista, que lo observa. Con una sonrisa, se presenta como Jo Jun Seok, CEO de la farmacia YJ. Taeju solo mira la tarjeta de presentación, sin intención de tomarla. Riendo de la situación, el hombre dice que la visita repentina lo incomodó. Queriendo saber el motivo, pregunta qué quiere y cómo lo encontró. Yendo directo al punto, le dice que su asociación farmacéutica lo sabe todo. Luego le pide que también le suministre el antídoto contra mosquitos. Con una sonrisa, Taeju pregunta si eso es un favor o una amenaza. El hombre responde que por ahora es un favor, pero Taeju lo rechaza de inmediato. Rechazando la propuesta, dice que no traicionará a quienes confiaron en él. Entonces el CEO ofrece 5.000 millones por la fórmula, pero Taeju desprecia la cantidad. Apretando los dientes, mantiene su decisión de no vender la fórmula de ninguna manera. Dándose la vuelta, el hombre advierte que le será difícil permanecer en Gurie. Taeju le responde que no se preocupe y que simplemente encuentre la salida solo. Ya afuera, habla por teléfono diciendo que el joven se arrepentirá. Con una mirada seria, ordena que comiencen el trabajo, como siempre hacen. Cambiando de escena, la historia va a una obra en construcción en Gurie. Llenas de regalos, las bolsas de compra se colocan en el suelo del lugar. Cargando todo, él llega y avisa al señor que ya está allí. Un hombre mayor lo recibe y pregunta qué trae en las manos. Explicando que quería retribuir, cuenta que compró algunas ropas para los niños. Ante el gesto, una lágrima solitaria corre por el rostro del hombre. Muy emocionado, dice que Taeju es una bendición y promete esforzarse más. Con una sonrisa, el joven responde que le alegra que le haya gustado. Luego agradece toda la ayuda, avisando que está listo para aceptar la propuesta. El hombre pregunta entonces si finalmente decidió sobre ese asunto. Taeju confirma, explicando que el CEO de la farmacia YJ lo buscó antes. Preocupado por la noticia, el hombre pregunta si ese sujeto intentó algo. Él lo niega, diciendo que solo fue una intimidación que le hizo recordar algo. Por eso, decide fundar la empresa, pidiendo continuar con la ayuda. Entonces avisa que dejará la construcción en sus manos, ya que estará fuera. Por último, explica que desarrollará medicamentos hasta que la empresa esté lista. Siendo presentada, el arte del espíritu venenoso es una técnica marcial única y poderosa. Desarrollada mediante la fusión de varias artes, está compuesta por 10 estrellas. Sus niveles se dividen en clases, que van desde lo básico hasta el reino máximo. Al alcanzar las 10 estrellas, es necesario despertar el espíritu para usar las técnicas secretas. Fue con esta habilidad que el maestro Dan Gunak derrotó al demonio celestial. Cambiando a un bosque, la escena ahora muestra una zona de monstruos en Hirisan. De repente, un poderoso ataque golpea el suelo con una fuerza devastadora. Entonces avanza por el aire en dirección a una criatura enorme y feroz. Concentrado en el combate, se prepara para asestar el primer golpe contra el monstruo. Sosteniendo su arma con firmeza, apunta a un punto vital de su objetivo. En un movimiento rápido, golpea el pecho de la criatura con un ataque certero. Con la fuerza del impacto, el monstruo es lanzado lejos sin poder reaccionar. Después del golpe, la criatura cae al suelo, completamente derrotada. Luego comenta que ese monstruo tiene un cuerpo del tamaño de un tigre. Entonces nota que la piel de la criatura era muy dura para sus armas. Evaluando su poder, dice que su arte venenosa está solo en el nivel 3. Encontrando un gran saco de veneno, dice que el entrenamiento es solo una revisión. Conociendo la teoría, solo necesita absorber nuevos venenos para crecer rápidamente. Su cuerpo antes estaba restringido, pero ahora se estabilizó y puede avanzar al siguiente nivel. Limpiándose el rostro, dice que absorberá el veneno del ciervo que estaba cazando. Gritando, corre para recuperar las hojas, recordando su alto costo. Escondido, observa a su objetivo, un monstruo descrito como dócil y no agresivo. Con 2 jorobas en la espalda, la criatura se asemeja a un tipo de camello. Avanzando a gran velocidad, corre directamente hacia su nuevo objetivo. Al morir, las jorobas del monstruo explotan, revelando el verdadero peligro de la criatura. De allí surge una nube de esporas mortales y ultrafinas, esparciéndose por toda el área. Mientras las esporas se dispersan, él permanece de pie en medio de la nube venenosa. Analizando el veneno, comenta que eso derrite incluso
los filtros de máscaras de gas. Tocando una de las esporas, afirma que es el veneno más fuerte que ha encontrado. Sentándose en el suelo, comienza el proceso de absorber todo el veneno del área. Concentrándose al máximo, empieza a absorber toda la energía venenosa del entorno. Con una expresión decidida, canaliza el poder que está reuniendo hacia su cuerpo. Entonces la energía tóxica se condensa, formando una pequeña esfera en sus manos. Luego atrae toda esa energía directamente hacia su sistema. Usando el arte del espíritu venenoso, convierte la toxina en energía interna. Como resultado del proceso, su poder finalmente alcanza el nivel de 4 estrellas. Abriendo los ojos, se pregunta cuántas horas estuvo meditando de esa manera. Nota que no fue fácil, pero ahora entiende la composición perfecta del veneno. Aprovechando esta ventaja, decide que necesita volverse mucho más fuerte y rápido. Un recuerdo del pasado lo invade, y promete no volver a ser débil. Jurándose a sí mismo, afirma que nunca más pasará por eso otra vez. De vuelta al presente, continúa el proceso para refinar el núcleo de veneno. Finalmente, el proceso se completa, y anuncia que alcanzó las 4 estrellas. Con el núcleo en una mano, comenta que eso tomó el tiempo necesario. Luego se levanta y se estira, sintiendo su nuevo poder fluir. Al ver el sol ponerse, se da cuenta de que se quedó más tiempo de lo planeado. Con la mochila a la espalda, decide que finalmente es hora de regresar. Comienza a caminar, comentando que le preocupa haber dejado su puesto tanto tiempo. Al regresar a la ciudad, va directamente a la farmacia Back durante la noche. Apenas entra al lugar, deja su gran mochila de equipo en el suelo. Anunciando su llegada, dice que ha vuelto y pregunta si todos están bien. Al mirar las estanterías vacías, comenta que el negocio parece seguir muy fuerte. Recibiéndolo, el señor dice que ya pasó medio mes y que estaban preocupados. La joven se da la vuelta y también le da la bienvenida a Taeju. Explicándose, dice que apagó el celular y pregunta por qué todos están serios. Entonces el señor revela que los representantes farmacéuticos vinieron y retiraron todos los productos. Continúa diciendo que el comité de aprobación exigió la lista de ingredientes del antídoto. Inmediatamente pregunta si creen que esto fue obra de Ho Jun Seok. El señor confirma que el método coincide con el suyo, ya que es miembro del comité. Preguntando qué sucederá, escucha que en el peor de los casos las ventas serán prohibidas. Con los brazos cruzados, dice que incluso el designado imperial está involucrado en esto. Entonces advierte que ni él ni su maestro cederán y que atacarán primero. Mirando al señor, sugiere que ellos ataquen primero con una amenaza real. Sin entender, el farmacéutico pregunta qué quiere decir con atacar primero. Entonces propone cerrar la tienda ahora, ya que dicen que hay efectos secundarios. En otro lugar, la escena transcurre frente a un orfanato por la noche. Allí, un gran trozo de carne se está preparando para la cena. Reunidos afuera, todos participan en un gran asado nocturno. Llevándose el tenedor a la boca, prueba un pedazo de esa carne asada. En ese momento, tiene una reacción de sorpresa al sentir el sabor de la carne. Luego se imagina en un estado de éxtasis por el delicioso sabor. Al descubrir el sabor, se da cuenta de que el ciervo es un manjar exquisito del imperio. Antes, la carne era monopolizada por el emperador, ya que no había forma de quitarle el veneno. Con una sonrisa, dice que tomó la decisión correcta para el próximo remedio. Su objetivo era evitar que los civiles murieran envenenados durante las oleadas de monstruos. Viendo que a todos les encanta, piensa en quizás comenzar un negocio de carne de ciervo. También considera abastecer al emperador y poner a prueba las habilidades del gran maestro. Carraspeando, el señor mayor lo trae de vuelta a la realidad. Entonces le agradece a Taeju por compartir con ellos una carne tan exótica. Termina diciendo que es increíble que el remedio sea el antídoto para ese veneno. Preocupado, el señor le pregunta si está bien cerrar la farmacia de esa manera. Comiendo otro pedazo, le asegura al señor que todo está bien. Pidiéndole que confíe en él, le advierte que ya verán quién se desespera más. Días después, la farmacia continúa con sus puertas completamente cerradas al público. Molesto por la situación, un cazador se queja de que ya es el quinto día. Entonces, otros comentan sobre los rumores de reacciones adversas y la presión del comité. Al escuchar la conversación, un hombre dice que las ventas podrían suspenderse pronto. Viendo el alboroto, alguien grita y extiende la mano para detener al guerrero. Pero el cazador irritado decide sacar su arma, listo para causar más problemas. Llegando de repente, un hombre advierte que no tolerará ninguna alteración del orden allí. Reconociendo al capitán, el cazador lo acusa de estar del lado de la farmacia YJ. Él entonces anuncia la decisión del comité de suspender las ventas hasta que se realice el análisis. Gritando, el guerrero dice que es ridículo, pues participó en las pruebas y está bien. Otros cazadores están de acuerdo, exigiendo que las ventas continúen o que traigan un testigo. Con una leve sonrisa, al maestro toda esa situación le parece bastante divertida. Con una mirada amenazante, le pregunta desde cuándo una basura como él le responde. Diciendo que es suficiente, les ordena que se larguen porque no valen la pena. Pero el cazador al frente le advierte que ninguno de ellos se moverá de allí. Con los brazos cruzados, el hombre llamado Park Jin-soo permanece quieto en su lugar. En eso, el maestro le pregunta si sus palabras le parecen graciosas y saca su arma. Inmediatamente, el guerrero se disculpa y huye corriendo de allí lo más rápido que puede. Luego guarda el arma, quejándose de lo irritante que es tener que lidiar con eso. Decidido, advierte que tendrá que encargarse de Ho Jun Seok por manipular al comité. Mientras tanto, un auto se detiene en la calle y alguien llama al investigador. En otro lugar, Ho Jun Seok agradece por haber controlado al maestro Lee Jeong-hak. Del otro lado de la línea, le explican que el maestro es solo uno de 3. Con una sonrisa, avisa que la siguiente fase del plan ya ha comenzado. Prometiendo una buena recompensa, dice que aguantarán como máximo una semana más. En una oficina, la placa sobre el escritorio identifica al general Oh Jin-yeon. Sentados en la oficina, un oficial le pregunta al otro si eso es realmente cierto. Él avisa que suministrará 1 millón de botellas al cuerpo de defensa de Jirisan. Ante la propuesta, el comandante Oh Jin-yeon solo escucha en completo silencio. Con la mirada fija, repite la cifra de 50.000 millones de won. Al ver la reacción, se pregunta si el comandante se habrá molestado por el precio. En eso, el oficial comenta que el comandante parece estar de muy buen humor. Entonces, el comandante le pregunta si
incluso con ese precio, todavía obtiene ganancias. Sin saber qué responder, él simplemente se queda en silencio por un momento. Volteándose hacia su ayudante, le pregunta si los fondos de reserva cubren el monto. Él entonces pide la transferencia de la mitad, pero advierte que hay otro producto en el acuerdo. Explica que va a abrir una empresa y que por eso desarrolló un nuevo remedio. Después de hablar, extiende la mano y toma un paquete que tenía guardado. Sosteniendo la taza, le pide al comandante que pruebe un poco del producto. Sorprendido, el comandante pregunta qué es lo que tiene frente a él. Él confirma que es carne, diciendo que fue preparada especialmente para el comandante. Oliendo la carne, dice que no está mal, a pesar de haber estado cortando carne últimamente. Al sugerir que se la regalen al emperador, el oficial escucha que la carne es de un ciervo venenoso. Impactado, el oficial pregunta si es el mismo ciervo de los jugos celestiales. Mientras el hombre reacciona, él simplemente sigue tomando su bebida con tranquilidad. Entonces, el comandante dice que el ejército necesita jóvenes como él y lo invita a unirse. Olvidándose del contrato, se pregunta si debería simplemente matar al comandante allí mismo. Ubicado en la frontera, se presenta el cuerpo de defensa de monstruos de Hirizan. Luego, explica que su misión es controlar las oleadas de monstruos. Con los brazos cruzados, avisa que finalmente consiguió su gran oportunidad. Entonces comenta sobre el sorprendente antídoto para el veneno del ciervo. Al llegar a la sala, el ayudante le informa que el depósito fue enviado y las órdenes cumplidas. Él confirma que la decisión se debió al conflicto con la asociación farmacéutica. Sentado en su silla, el comandante le ordena que vigile a Kim Tae-Hu. Después le agradece a su ayudante por haber permanecido a su lado todo este tiempo. Con el rostro serio, el ayudante le agradece por finalmente reconocerlo como se debe. En eso, el comandante le grita al ayudante, quien responde con la misma intensidad. Para apoyar a su oficial, el comandante le pone la mano en el hombro con firmeza. Gritando, les dice que usen la oportunidad para ascender a la corte imperial. El ayudante corre por el pasillo, gritando, ¡Viva Kim Tae-Hu! Y riendo. Cambiando de escena, la historia ahora muestra la nueva y gran casa de Kim Tae-Hu. Dentro del edificio, se dice que la fundación de la empresa progresa sin problemas. Sentados en la sala, el señor le informa que solo falta decidir el nombre de la empresa. Leyendo el periódico, comenta que el contrato con los militares afortunadamente salió bien. Luego explica que el general logró publicar su noticia como una exclusiva. Entonces el señor le pregunta si usó el depósito del contrato para saldar el préstamo. Muy molesto con el banco, cuenta que cerró todas las cuentas que tenía allí. De acuerdo con la decisión, le pide usar lo que sobró para mantener el orfanato. Después de un tiempo, revela que no puede manejar la empresa solo y que necesita un socio. Invitando al farmacéutico, le pregunta si el señor quiere entrar en el negocio con él. Sorprendido, el señor dice que solo ha administrado una farmacia y no puede ayudar mucho. Insistiendo en la propuesta, dice que solo sabe cómo hacer la medicina, pero no cómo venderla. Con una sonrisa, el farmacéutico finalmente acepta la propuesta de asociación que le hizo. Él entonces sugiere una división de 90-10, pero el joven se niega al instante. Explicando su decisión, ofrece 70-30, diciendo que es eso o nada. Entonces el señor le informa que acepta, pero que no será él quien administre las cosas. Revelando su identidad, dice que se trata de Baxeo Yeon, la chica del búnker del orfanato. Diciendo que ella es la más brillante, se ofrece a traerla de inmediato. Con una sonrisa, dice que cualquier persona capaz siempre será bienvenida. Dándose la mano, sellan la nueva asociación que acaban de formar. Él entonces sugiere el nombre de la empresa, y el señor acepta de inmediato. En eso, el señor le avisa que ya ha llamado a algunos despertados que crecieron en el orfanato. Sin entender, pregunta la razón por la que llamó a esas personas de repente. Entonces el señor le explica que actuarán como sus guardaespaldas personales. Él se niega, diciendo que deberían proteger el orfanato en lugar de protegerlo a él. Aún preocupado, el señor se pregunta en qué está confiando tanto. Entonces nota que el joven ni siquiera tiene un tatuaje de rango y que era un soldado. Moviendo una oreja, parece haber escuchado toda la conversación del señor. Le pregunta si todavía no se ha ganado su confianza, y el señor lo niega al instante. Diciendo que todo está bien, toma su abrigo para irse de allí. Yendo hacia el ascensor, pide que los llamen a todos ahora mismo. Luego revela que demostrará lo que puede hacer y probará el antídoto. Con una sonrisa, avisa que los llevará a todos de cacería. Cambiando a la zona fronteriza, llegan a las montañas de Hirizan. Siguiendo el sendero, el grupo se adentra en el peligroso bosque. Analizando su abrigo, uno de los jóvenes nota la falta de un tatuaje de rango. Tocándole el hombro, llama al presidente Kim Tae-Hu para hablar. Entonces le advierte que de ahora en adelante aparecen los monstruos y que él liderará. Al escuchar la advertencia, solo le pide al joven que lo llame Jung. Él acepta, pero insiste en que Jung se quede atrás por seguridad. Al ver su reacción, el joven se disculpa si su actitud pareció un poco ruda. Él le asegura que todo está bien, pues está acostumbrado a esa preocupación. Señalando hacia adelante, dice que dejen la conversación para después de encargarse de eso. Confundido, el joven le pregunta de qué está hablando exactamente en ese momento. De repente, varios pares de ojos rojos surgen en la oscuridad del bosque. En eso, grita, reconociendo que son las peligrosas comadrejas de la tormenta. Saliendo de las sombras, las criaturas saltan para atacar al grupo de cazadores. Siendo atacados, los jóvenes cazadores se preparan para luchar contra las comadrejas. Sorprendido, él se pregunta de dónde surgieron tan rápido esas comadrejas de la tormenta. Mientras tanto, el protagonista se agacha, preparando su contraataque contra la horda. Tomando sus armas, sostiene varios clavos entre los dedos de su mano. También revela varias esferas pequeñas que estaban escondidas dentro de su abrigo. Con la mirada concentrada, se prepara para lanzar su ataque contra los monstruos. Usando su técnica, dispara una lluvia de proyectiles en todas direcciones. Los proyectiles alcanzan a los monstruos, neutralizándolos a todos con un solo ataque coordinado. Sin reacción, el joven cazador solo se queda mirando sin entender lo que pasó. Incluso en grupo, las criaturas son alcanzadas y caen una a una al suelo. El ataque continúa, alcanzando a todos los monstruos que intentaban escapar de esa zona. Al ver el resultado, se da cuenta de que todos los enemigos
enemigos fueron completamente exterminados. Después del combate, se levanta y simplemente sacude el polvo de sus manos. Entonces comenta que, de todas las cosas, tenían que ser unas comadrejas. Por último, dice que ni siquiera necesitó sacar sus hojas de sauce reutilizables. Explica que no podía arriesgarse a que se lastimaran de ninguna manera. Para acabar con la pelea, usó todas sus armas ocultas de una sola vez. Mirando la destrucción, se queja de haber perdido más de 200 armas en el proceso. En eso, el joven cazador lo llama, queriendo entender lo que acaba de pasar. Entonces le pregunta si Taeju es un maestro, pues no ve otra explicación. Afirmando que no es un despertado, él avisa que liderará a partir de ahora, pero el muchacho protesta, diciendo que su padre le ordenó mantenerse a salvo. Sin hacer caso, él simplemente sigue adelante, adentrándose más en el bosque. Haciendo una pausa, el grupo se detiene para descansar un poco en medio del camino. De repente, él avista a un ciervo venenoso pastando tranquilamente cerca de ellos. Al percibir su presencia, el animal levanta la cabeza y mira en su dirección. Al ver al monstruo, el joven cazador pregunta qué planea hacer el Jung. Con una sonrisa, él explica que la criatura sabe que no puede atacar. Entonces ordena que todos tomen el medicamento, porque serán ellos quienes lo derriben. Sorprendidos, preguntan si realmente serán ellos quienes cazarán a la criatura. Sosteniendo la botella, él se pregunta si puede confiar en algo que aún está en pruebas. Entonces aprieta la botella, recordando que el hombre les mostró su poder. Decidido, bebe el antídoto, diciendo que es su turno de demostrarse. Avisando que irá primero, pide apoyo con armas de mana si es necesario. Empuñando su espada, se prepara para atacar al ciervo que está parado allí. Avanzando, corre hacia el monstruo para lanzar el primer golpe de espada. Asustada, la criatura suelta un grito agudo que resuena por todo el bosque. Con el grito, los otros cazadores se tapan los oídos, intentando protegerse del sonido. Sin inmutarse, él salta y se prepara para cortar al monstruo con su arma. Con un movimiento rápido y preciso, corta a la criatura en dos partes. Incluso partido por la mitad, el animal aún se mueve en el suelo, retorciéndose bastante. Desesperada, una de las cazadoras grita para que todos tengan cuidado con la explosión. En eso, las jorobas del ciervo explotan, liberando una nube de esporas venenosas. Gracias al antídoto, el grupo permanece en medio del veneno sin sufrir ningún daño. Observándolo todo, él dice que no confiaba en ellos, pero que no son malos. Piensa en el antídoto y en el muchacho, notando su falta de habilidad pero mucha valentía. Riendo, una de las cazadoras grita a Chang-Hun que está completamente bien. Con una sonrisa, él se da cuenta de que el antídoto funcionó perfectamente como esperaba. Caminando por el sendero, pregunta si ahora creen en el poder del antídoto. En eso, todos se disculpan con el Jung por haber dudado de su nueva medicina. Diciendo que no se preocupen, él avisa que la cacería continúa más profundo en el bosque. Dándose la vuelta, les pide que aseguren la carne, ya que los ciervos pronto se extinguirán. Cambiando de escena, la historia ahora se traslada a la capital del Imperio Saman. Allí, la sede del grupo Mirinae destaca entre los edificios de la ciudad. Dentro de la oficina, varios empleados trabajan concentrados frente a sus computadoras. De repente, una voz se acerca y llama a la gerente Bak, que está trabajando. Dándose la vuelta, ella responde al subdirector, presentándose como Bak Seo Yeon. Siendo directo, él pregunta si ella es del orfanato Bak, con el director Hong Pyo. Ella confirma la información, pero quiere saber por qué está preguntando eso. Con una sonrisa, él dice que su memoria era correcta y le ordena dejarlo todo. Sin entender la orden, ella se disculpa y pregunta a qué se refiere. Entonces él explica que ella bajará a Gurie para encargarse de una tarea. Ella entonces pregunta de qué está hablando, sin entender bien la situación. Mostrando el periódico, él pregunta si no leyó sobre la nueva empresa Taeon. Ella confirma que leyó sobre el antídoto, preguntándose por qué él actúa así. Entonces él explica que la farmacia es una subsidiaria y todos ya lo saben. La orden es clara, ir a Gurie y acercarse a su padre para investigar. Impactada por la propuesta, ella se da cuenta de que él quiere que traicione a su padre. De repente, su teléfono comienza a sonar, y ve que es su padre. Pide permiso para contestar, y el subdirector le dice que sea rápida. Atendiendo la llamada, ella dice que sí y escucha lo que él tiene que decir. Con los brazos cruzados, el hombre solo espera a que termine la llamada, algo impaciente. Colgando el teléfono, ella dice que entiende y que hablará con él más tarde. Ajustándose las gafas, él pregunta si finalmente logró decidirse sobre la propuesta. Sosteniendo su credencial, ella se levanta y avisa que irá a Gurie. Él elogia su decisión, pero antes de continuar, ella lo interrumpe bruscamente. Tirando con fuerza de su credencial, le da un golpe directo en el pecho. Con una sonrisa en el rostro, ella anuncia que está renunciando a esa pésima empresa. Entonces dice que él siempre la irritó y ahora le pide traicionar a su padre. Mientras él grita, ella simplemente se va sin dar más explicaciones. Cambiando de escena, la historia vuelve al edificio de Kim Tae-Hu en Gurie. Dentro, el grupo de cazadores está ocupado organizando los suministros en el almacén. Al llegar, él agradece a todos por el buen trabajo que hicieron hoy. El joven cazador agradece, y él les dice que regresen al orfanato a descansar. Cuestionando la orden, le pregunta sobre la misión de proteger lo que su padre le dio. Entonces él les dice que vayan a proteger a los niños y al director en el orfanato. Asegurando que el orfanato está seguro, les ordena preparar sus cosas para irse, pero añade que el mundo está lleno de locos, especialmente en Gurie. Desde la puerta de la casa, se despide del grupo que regresa al orfanato. Por eso dice que necesita personas de confianza como ellos para protegerlos. Yendo hacia el ascensor, comenta que finalmente tendrá tiempo para enfocarse en nuevos medicamentos. Frente a la puerta, reflexiona que las cosas se volvieron mucho más grandes de lo que esperaba. Subiendo en el ascensor, piensa que no hay desventaja en ganar mucho dinero. Caminando por el pasillo, observa la nueva casa que logró comprar por sí mismo. Entonces comenta que tener su propia casa le parece un poco extraño. Dejando el abrigo en el perchero, comienza a pensar en todo su recorrido. Recordando el pasado, se ve a sí mismo como un rechazado que pensó que moriría. Su trayectoria fue dura, desde el ejército hasta trabajar como un simple cargador, pero concluye que lo más valioso de todo fue haber conocido a buenas personas. Acostado en su nueva cama, comenta cómo todo ocurrió muy rápido. Decidido, afirma que Gurie será la base para finalmente reconciliarse
construirse. Afuera, dos figuras misteriosas observan el edificio durante la noche. En eso, el jefe de la banda, Ma Sang-sik, pregunta si ese es el edificio del joven. Con una sonrisa, comenta que el novato de Gurie está comprándolo todo. Entonces su subordinado habla del éxito del antídoto contra mosquitos y del siguiente. Irritado, el jefe le grita, y él se disculpa de inmediato por el comentario. Luego dice que, si no fuera por la orden, él mismo tomaría la fórmula. Asintiendo al jefe, el subordinado dice que deben obedecer las órdenes del presidente. Preparándose para irrumpir, uno de los hombres usa sus herramientas para forzar la cerradura. Subiendo las escaleras, los miembros de la banda se mueven sigilosamente hacia el piso superior. Frente a la puerta, ordena que simplemente claven la aguja sin decir nada. La puerta se abre lentamente, revelando el camino libre para que entren. Sosteniendo la jeringa, el hombre entra en la habitación oscura para cumplir su misión. Acercándose a la cama, se prepara para inyectar la sustancia en su objetivo, pero al intentar atacar, es sorprendido y lanzado al suelo con fuerza. El hombre intenta usar la jeringa, pero su muñeca es sujetada con firmeza. Sujetando el brazo del invasor, él le impide aplicar la inyección al instante. Entonces dice que pensó en dejarlos aplicar la droga, pero cambió de idea. Desde la puerta, el jefe de la banda grita a su subordinado que aplique la inyección de una vez. Asustado, el hombre responde que su mano no se mueve en absoluto. El jefe pregunta qué quiere decir con eso, sin entender la situación. Entonces una voz avisa que sabía de su presencia desde el inicio de la invasión. Completamente confundido, el subordinado pregunta de dónde salió esa voz de repente. Sosteniendo la jeringa, él dice que olvidó mencionar que le dan miedo las inyecciones. En eso, un subordinado le pregunta al jefe si realmente es un rechazador de mana. Jugando con la jeringa, él se pregunta si el efecto disminuye si se toma de forma oral. Muy irritado, el jefe lo llama gusano por robar su droga y desafiarlo. Al ver la escena, el jefe pregunta por qué está tomando la droga de esa manera. Sin dudarlo, deja caer el líquido en su lengua para probar la sustancia. Caída en el suelo, la jeringa ahora está completamente vacía después de ser usada. Entonces dice que el veneno funciona bien, preguntando si tienen un poco más. Él conocía los rumores sobre una banda que distribuía drogas en las favelas de Gurie. La droga que usaban era en realidad un tipo de veneno también. Con sus 4 estrellas, podía lidiar fácilmente con un veneno de ese tipo. Por eso decidió tomar la droga, para probar sus efectos en su cuerpo. Entonces absorbe la droga de los cuerpos de los subordinados, dejándolos completamente limpios. Después de curarlos, exige saber quién fue el que los envió hasta allí. Con miedo, el jefe dice que será asesinado si le cuenta la verdad. Poco después, se escucha un fuerte grito dentro del edificio durante la noche. Al día siguiente, varios autos son vistos circulando por una carretera de la ciudad. Dentro de uno de los autos, se ve a un hombre mirando por la ventana del vehículo. Entonces pregunta si quien hizo el informe fue el del antídoto contra mosquitos. En el asiento del conductor, la mujer confirma y da los detalles del informe. Con la mano en la cabeza, él se queja de que Jo-Jun Seok arruinó todo como un idiota. El verdadero problema es Bak Hong-pyo, cuya reputación es muy limpia y elevada. Mirando por la ventana, se da cuenta de que esto se convertirá en un conflicto bastante largo. Mirando por la ventana, percibe que al final ese era el único camino. Arrodillados en el suelo, los miembros de la banda son reducidos frente al edificio. Con abstinencia, el jefe de la banda suplica por un poco más de droga. Dando un paso al frente, se escucha el sonido de pasos acercándose al lugar. De repente, un grupo de 3 personas llega, saludando a todos los presentes. Con los brazos abiertos, el farmacéutico saluda al maestro Lee y a los demás. Pasando junto a él, el maestro Lee simplemente le dice que se aparte. Caído en el suelo, el jefe de la banda sigue suplicando por más droga. Ordenando que todos se aparten, el maestro Lee llama al jefe de la banda por su nombre. Preparando su arma, se dispone a ejecutar al hombre allí mismo. Gritando, dice que lo ejecutará con la autoridad concedida por el emperador. El arma dispara entonces unas de energía en dirección al prisionero arrodillado. El ataque impacta de lleno en el jefe de la banda, alcanzando su cabeza. Pero antes de ser golpeado, otro hombre aparece y pregunta por qué lo está matando. Mostrando su celular, revela la confesión del jefe de la banda grabada. Mostrando la grabación, dice que al parecer el maestro ya lo sabe todo. Irritado, el maestro pregunta quién es, y él se presenta como Kim Tae-Hoo. En eso, el maestro reconoce el nombre, recordando el famoso antídoto contra mosquitos. Con una mirada furiosa, observa al joven que lo desafía sin miedo. Tae-Hoo se acerca, y el maestro pregunta si eso debería impresionarlo. Ya con la espada en la mano, se burla preguntando si eso era gran cosa. De repente, parece finalmente recordar de dónde lo conoce realmente. En un flashback, recuerda al chico cargador de hace mucho tiempo. Manteniendo la mirada firme, él no muestra ninguna reacción al comentario del maestro. Entonces confirma, diciendo que es un rostro que ya ha visto antes. Luego el maestro pregunta si fue él quien creó el famoso antídoto. Con una sonrisa confiada, comienza a decir que allí mismo en Gurie. Termina la frase, afirmando que su palabra es la ley absoluta. Haciendo una última oferta, sugiere que todo termine con 4 cabezas. Pero él rechaza la propuesta, y el maestro se prepara para actuar finalmente. Desafiándolo, el maestro avanza para atacar, diciéndole que intente detenerlo. Él esquiva el ataque, chasqueando la lengua con desprecio. Luego contraataca, lanzando sus cuchillas en dirección al maestro Lee. Pero el maestro logra defenderse, bloqueando los proyectiles con su propia espada. En un instante, una ráfaga de ataques es disparada hacia él. Defendiéndose, el maestro pregunta si fue él quien capturó a los subordinados de la banda. Viendo un rasguño en su mano, dice que el joven tiene al menos un golpe decente. Con una sonrisa maliciosa, lo sentencia a muerte por obstruir a un maestro. Burlándose, él pregunta si los maestros son realmente tan impresionantes. De repente, una voz desde afuera se pregunta en qué confía el líder de la guilda. Sin dudarlo, él avanza, saltando para atacar al maestro con todo. Usando sus cuchillas, crea una lluvia de ataques que se dirigen hacia él. El maestro se prepara para defenderse, concentrando su energía en la espada que empuña. De repente, un helicóptero se acerca y una voz grita para que se detengan. Desde el vehículo, varios hombres saltan hacia el lugar del combate intenso. Al aterrizar en el suelo, el grupo de hombres se prepara para intervenir en la pelea. Liderando el grupo, el comandante dice que ya es suficiente, ordenando al maestro que se detenga. Con todos los grupos reunidos, el polvo de la batalla finalmente comienza a disiparse. Acercándose, el comandante lo saluda, diciendo que hace mucho tiempo que no se ven. Entonces le pregunta qué trae al maestro a una ciudad libre como esa. En respuesta,
respuesta, el comandante pregunta si necesita permiso para simplemente aparecer allí. Molesto por la respuesta, el maestro dice que el ejército se está entrometiendo en los asuntos de Gurie, pero el comandante lo niega, diciendo que ese día no está allí como soldado. Se presenta simplemente como Jin-young, una persona común ocupándose de sus asuntos. Despidiéndose con un gesto, sugiere que cada uno se ocupe de su propia vida. El maestro solo lo observa marcharse con una expresión de pura rabia. Acercándose a Taeju, le pregunta si el joven está herido en algún lugar. Asegurando que está bien, se dan la mano, sellando la conversación entre ambos. Entonces el comandante pregunta quién hizo eso, exigiendo solo el nombre del responsable. Otros comandantes se presentan, advirtiendo que no puede pasarle nada. Uno de ellos se ofrece a asignar a algunos oficiales como su escolta personal. Otro comandante incluso pregunta si debería preparar un tónico para su recuperación. Observando la escena, el maestro se pregunta si ya se conocían de antes. Diciendo que no tiene elección, se despide y decide retirarse por el momento. Entonces el comandante lo invita a quedarse y conversar un poco más con ellos. Molesto, responde que no tiene tanto tiempo libre como el comandante y su grupo. Con una sonrisa, el comandante dice que está sorprendido por algo que vio. El maestro pregunta exactamente qué es lo que le sorprende en ese momento. Señalando a los prisioneros, dice que la basura de Gurie ya debería haber sido eliminada. El maestro dice que no necesita ayuda y que se encargará de la banda. Pero antes de irse, el comandante le pide que deje a los prisioneros con él. Furioso por la petición, pregunta si el ejército no había dicho que no se involucraría. El comandante responde que esos hombres intentaron secuestrar a un buen amigo suyo. Entonces advierte que eso es una clara violación de los decretos imperiales de la región. En eso, el comandante pregunta si cree que es solo otro maestro cualquiera. El maestro simplemente lo mira, sorprendido y sin saber qué decir. Entonces pregunta qué castigo recibiría si lo matara allí mismo. Con la mano en el pecho, el maestro aprieta los dientes de pura frustración y rabia. En eso, los otros soldados preguntan si solo va a mirar o si va a actuar. Sin tener opción, solo mira al grupo de soldados, sudando de nervios. Sus compañeros también quedan en silencio, observando cómo la tensión aumenta cada vez más. Apretando los dientes, se da cuenta de que no hay forma de salir de esa situación complicada. Dando la orden final, grita a todos que suban al coche y regresen. Con los brazos cruzados, el comandante comenta lo querido que es ese tipo en Gurie. Taeju se acerca entonces y agradece al teniente general por la ayuda brindada. Riendo, el comandante responde que están en el mismo barco y deben ayudarse. Al llegar al lugar, el farmacéutico agradece a todos por haber venido tan rápido. El comandante pregunta si está bien, y el señor responde que fue por poco. Entonces dice que, si no los hubieran llamado, todo podría haber terminado muy mal. También celebra que lograron mantener la custodia de los prisioneros de la banda. Poniendo una mano en su hombro, el comandante se ofrece a encargarse personalmente de los prisioneros, pero él rechaza la ayuda, diciendo que es un asunto estrictamente personal. El comandante advierte que la seguridad de todo el cuerpo militar está en juego. Entonces dice que deben asegurarse de no cruzarse con Lee Yeon-hak otra vez. Recuerda que su cuchilla lo arañó y que el veneno no lo afectó. Preguntándose si habría ganado, se da cuenta de que aún no es lo suficientemente fuerte. Mirando hacia el horizonte, decide que necesita volverse mucho más fuerte. La decisión está tomada para que una situación como esa no vuelva a repetirse. En su coche, el maestro se queja del dolor y maldice a los otros dos. Entonces se da cuenta de que el dolor proviene del rasguño que recibió antes en la mano. De repente, las venas de su mano comienzan a expandirse, mostrando el veneno. Sintiendo mucho dolor, aprieta los dientes, intentando soportar los efectos del veneno. Con la otra mano, sujeta la muñeca afectada, intentando contener su avance. Asustado, pregunta qué es eso al ver el veneno propagarse por su cuerpo. En el espejo, el conductor pregunta qué le está pasando al líder de la guilda. Desesperado, grita que lo lleven a un hospital lo más rápido posible. El coche acelera por la carretera, dirigiéndose al hospital más cercano. Ya perdiendo la conciencia, se pregunta qué tipo de veneno es ese. Mientras tanto, un helicóptero sobrevuela las montañas, dirigiéndose a su destino final. Dentro del vehículo, el comandante y sus hombres transportan a los prisioneros de la pandilla. Desesperado, el jefe de la pandilla se ofrece a contar todo lo que sabe, pero el comandante se niega, diciendo que no es necesario, pues ya lo saben todo. Él entonces llama a Juntae, quien se levanta para cumplir la orden. El hombre sujeta la manija de la puerta, preparándose para abrir el compartimiento. Con la puerta abierta, se queda parado en el borde, mirando al cielo. Ordenándoles que salgan, comienza a empujar a los prisioneros fuera del helicóptero. Mientras caen, sus gritos de desesperación retumban en el cielo abierto. Después de deshacerse de todos, regresa e informa que la limpieza está hecha. El comandante entonces le ordena que se encargue también de Ho Jun-seok, que escapó. Enseguida, ordena a sus hombres que asignen tropas para la nueva empresa Taeon. Con la cremallera de su chaqueta, decide usar esta oportunidad para aliarse con Kim Tae-ju. Cambiando de escena, se ve a una mujer caminando por una concurrida estación de tren. De repente, su celular empieza a sonar con una llamada de Bak Chan-on. Al contestar el teléfono, avisa que está en la terminal y que acaba de llegar. Sorprendida, le pregunta si él realmente hizo todo lo que Chan-on le contó. Caminando por la calle, comenta que antes pensaba que él era un estafador. Ya dentro del taxi, le avisa que lo verá en casa y cuelga el teléfono. Al conductor, le pide que la lleve al orfanato Bak en la ciudad. En el camino, reflexiona que había una buena razón para que su padre la llamara. Al llegar frente al orfanato, el auto se detiene y ella baja del vehículo. Allí, ve a varios niños y al director cocinando en un gran caldero. Llamando a su padre, él se da la vuelta y la recibe con una gran sonrisa. Con una sonrisa, ella dice que si su padre la llama, ella siempre viene corriendo. Tocando su hombro, él le agradece y dice que está feliz de que haya venido. Ella entonces pregunta qué está pasando, y él le explica lo de la fiesta. Sorprendida con la noticia, se queda mirando sin creer lo que acaba de escuchar. Entonces se da cuenta de que todo lo que Chan-on dijo era realmente verdad. Entonces él la invita, diciéndole que Tae-ju la está esperando cerca de allí. Sirviendo a los niños, les advierte que coman despacio, pues la comida está caliente. Entonces el señor se acerca y presenta a la joven como Seo Yeon. Con una sonrisa, él la saluda, diciendo que es un placer conocerla por fin. Ella entonces pregunta si ya se han visto antes, recordando un momento. Sonriendo, se disculpa por haber sido grosera y dice que espera que se lleven bien. Ella entonces promete que ayudará a que la empresa crezca de la manera correcta. De repente, el sonido de botas se acerca al lugar donde
donde están conversando. Dándose la vuelta, él se pregunta qué está pasando allí en ese preciso instante. Al llegar con su pelotón, un oficial se presenta e informa sobre la asignación. Agradeciendo a todos por venir, extiende la mano para saludarlos formalmente. El oficial entonces dice que teme que no haya suficientes habitaciones para todos los soldados, pero él le asegura que trajeron equipo de campamento y se dan la mano. Entonces promete que arriesgará su vida para protegerlo de cualquier peligro. Dándose la vuelta hacia sus hombres, el oficial les ordena que dejen todo y se preparen. Mirando la escena, él se da cuenta de que ya no está solo y que tiene sus propias fuerzas. En otro lugar, la escena cambia a una vista panorámica del castillo de Gurie. Allí dentro, es acusado de varios crímenes, como la fijación de precios de medicamentos. El comité entonces le pregunta si reconoce todas las acusaciones hechas en su contra. Con el rostro sudado, no tiene más opción que admitir su culpa. Caminando por el pasillo, se queja de haber sido abandonado y de que Kim Tae-Hoo está vivo. Irritado con la situación, se pregunta dónde fue que todo empezó a salir mal. En el estacionamiento, dice que no hay nada que pueda hacer por el momento. Creyendo que todo se calmará, se sube al auto y se aleja. El auto entonces acelera por una carretera oscura, huyendo en la noche. De repente, el semáforo se pone en rojo, obligándolo a detener el auto. Mirando por el retrovisor, ve la imagen de una motocicleta acercándose rápidamente. En un instante, el motociclista se detiene junto al auto y lo mira fijamente. Sin previo aviso, el motociclista rompe la ventana del auto con un bate de béisbol. El golpe le da en la cabeza, y el tablero del auto queda manchado de sangre. Perdiendo el control, el auto se dirige hacia un acantilado y casi se cae. Desde el acantilado, el motociclista informa que la misión ha sido cumplida y que está regresando. En una morgue, se ve al maestro Lee acostado en una de las gavetas. De repente, se levanta, gimiendo de dolor y sintiendo los efectos del veneno. En eso, un hombre entra y le avisa que trajo lo que el líder del gremio pidió. Mostrando el objeto, dice que es un elixir de alta calidad de la farmacia Mirinae. Desesperado, le grita al hombre que se apure y le entregue el remedio. Sin pensarlo dos veces, se come el elixir para intentar contener el veneno. El elixir comienza a hacer efecto, y una energía roja pulsa en su pecho. Sonriendo, dice que se siente mejor y elogia la calidad del elixir. Pero de repente, la energía se expande y él vuelve a gritar de dolor. Sintiendo que su cuerpo se paraliza, maldice a Kim Tae-Hoo por lo que le está pasando. En otro lugar, él dice que vino a Hirisan para cazar un oso lunar gigante. Caminando por el bosque, dice que también necesita buscar nuevos venenos para su entrenamiento. Entonces se da cuenta de que ya está a punto de alcanzar las 5 estrellas de poder. De repente, escucha un sonido y se detiene para investigar lo que está sucediendo. Al acercarse a un árbol, encuentra una savia tóxica escurriendo por el tronco. Poniendo el dedo en la savia, prueba un poco y la llama un buen veneno. Encuentra un sapo y lo identifica como un sapo chamán de vientre azul. Entonces lo captura, diciendo que es bueno para investigar y coleccionar. Poco después, se encuentra con un 100 pies gigante de cuello blanco frente a él. Sosteniendo al bicho, dice que el veneno es lo suficientemente fuerte como para matar a un orco. Después de ser picado, comenta sobre el sabor fresco y la fuerza de la toxina. De repente, gira la cabeza, notando algún tipo de movimiento en el bosque. Escondido, ve una marca extraña en medio de los arbustos cercanos. Mirando con más atención, ve a una criatura enorme escondiéndose en la oscuridad. Revelándose, aparece un oso lunar gigante, y él lo reconoce al instante. Con un rugido, el oso avanza para atacar, mostrando toda su furia. Al ver al monstruo, se prepara para luchar y probar su verdadera fuerza. Entonces equipa sus garras, preparándose para el combate contra la criatura. Sin dudarlo, lanza sus cuchillas en dirección al oso que avanza. Pero el oso se defiende, desviando los proyectiles con un rápido movimiento de sus garras. Sorprendido por la velocidad, solo comenta lo rápido que es el monstruo. En un instante, el oso llega justo frente a él, listo para atacar. Usando su técnica de pies, esquiva el ataque y lanza sus cuchillas al oso. Al ser alcanzado, el monstruo se da la vuelta, revelando las armas clavadas en su piel. Él entonces retira las cuchillas de su espalda con un movimiento rápido y fuerte. A continuación, avanza y acierta un golpe venenoso en el pecho del oso. El monstruo es lanzado hacia atrás, rompiendo varios árboles con la fuerza del impacto. Los árboles del bosque se parten por la mitad con la violencia del poderoso ataque. Usando otra técnica, avanza y lanza una secuencia de golpes al enemigo, pero se da cuenta de que ninguno de sus ataques logra alcanzar al monstruo. Entonces nota que no puede derrotar al oso con su poder de 4 estrellas. Al verse sin salida, necesita encontrar una manera de escapar de esa situación. Decidido a volverse más fuerte, abre su mochila para sacar algo de adentro. Sin pensar, se come el sapo venenoso que había capturado un poco antes. También se come el 100 pies gigante, absorbiendo todo su veneno de una sola vez. Sintiendo la energía tóxica, la dirige hacia su núcleo de veneno. Concluyendo el proceso, finalmente logra alcanzar el siguiente nivel de poder. Con el arte del espíritu venenoso en 5 estrellas, ríe de satisfacción. Con una mirada determinada, avisa que a partir de ahora todo será diferente. Sacando un arma secreta, se prepara para la siguiente fase del combate. De su mano, libera 2 mariposas de sangre, su nueva técnica de veneno. Sintiendo el peligro, el oso intenta esquivar las mariposas que vuelan en su dirección. Infusionadas con su poder, las mariposas se mueven con precisión hacia el objetivo. Alcanzando el ojo del oso, la mariposa causa un daño directo y certero. Inmediatamente después, la otra mariposa golpea el cuello de la criatura con mucha fuerza. Gravemente herido, el oso deja de moverse, anunciando el fin de la batalla. Al ver caer al oso, celebra haber alcanzado sus 2 objetivos a la vez. Con una sonrisa satisfecha, dice que ha llegado la hora de recoger su recompensa. Acercándose al cuerpo, comienza a extraer la vesícula biliar de la criatura. Finalmente retira el objeto, que pulsa con una energía tóxica muy intensa. Analizando el objeto, confirma que la energía tóxica es tan fuerte como esperaba. Sosteniendo la vesícula, se prepara para usar el objeto que acaba de recolectar. Con el éxito de la cacería, dice que puede hacer el elixir y regresar.